Me trataban como si no existiera en presencia de los demás parientes. Mi suegra, Soledad, se reía a carcajadas con alguien al otro lado del teléfono con una voz aguda. Que si estoy contenta, imagínate, en el Hotel Palace, con 300 invitados. Su voz, presumiendo de la boda de su hija, resonaba en el silencio de la casa. Mientras tanto, yo, en la cocina, servía un té helado y escuchaba aquellas palabras. Una boda por todo lo alto con 300 personas para la que, por algún motivo, mi invitación no había llegado. Mi marido, Félix, no decía nada. Se limitaba a desviar la mirada en silencio. Yo aún no quería crear problemas y me tragaba mis palabras, pero no podía ni imaginar que detrás de aquel ambiente tan antinatural se escondía un secreto que sacudiría los cimientos de mi vida. Gracias por ver siempre nuestros vídeos. En Secretos de Pareja, compartimos historias sobre los problemas familiares y los sentimientos ocultos que surgen en la vida cotidiana. Si te sientes identificado, por favor, suscríbete al canal y dale a me gusta. Tu cálido apoyo es nuestra mayor fuerza para seguir contando estas historias. El canto de las cigarras resonaba con fuerza desde primera hora de la mañana. El viento que entraba por la ventana abierta traía consigo la humedad pegajosa del verano. De pie en la cocina, servía té helado en un vaso de cristal. Con cada tintineo de los hielos, la risa de mi suegra llegaba a mis oídos. Sí, así es. Tenemos que estar a la altura de su familia, decía mi suegra con orgullo a un pariente al otro lado de la línea. El banquete será en el famoso Hotel Palace. Sí, hemos reservado el salón más grande. Desde que se confirmó la boda de su hija Lara, mi suegra se pasaba el día al teléfono con alguien. Serán unos 300 invitados. Imagínate el lío, entre la familia y la gente de la empresa. Llevé la bandeja con los vasos y el café al salón. Mi suegra estaba sentada en el viejo sofá, inmersa en su larga conversación telefónica, y llevará 2 vestidos, hará 2 cambios. Es algo que solo pasa una vez en la vida. No quiero que se conforme con menos. Cuando dejé el vaso sobre la mesa, mi suegra me miró de reojo. Luego, bajando un poco la voz, terminó la llamada apresuradamente. Ah, gracias. Justo me apetecía algo fresquito. Bebió un sorbo de café frío y suspiró satisfecha. Yo, sosteniendo la bandeja vacía con ambas manos, la miré fijamente. Faltaba menos de un mes para la boda. Las invitaciones ya deberían haber llegado a amigos y familiares hacía tiempo. Sin embargo, a mí, la esposa de su hijo, no me había llegado ni una sola. Tras dudar un instante, hablé en voz baja. Soledad, sobre la boda de Lara. La mano de mi suegra que sostenía el vaso se detuvo un brevísimo instante. Ya le he dicho a Lara que si necesita ayuda con los preparativos, me lo diga. No hace falta. Ella también está muy ocupada, y lo hemos dejado todo en manos de profesionales. Ya veo. Pero es que todavía no sé ni la hora exacta de la ceremonia. Tengo que pedir cita en la peluquería, preparar el vestido. Mi suegra dejó el vaso en la mesa y evitó mi mirada. Ah, sobre eso. Es que la familia del novio es muy numerosa. De repente, su forma de hablar se volvió torpe. Nosotros no tenemos tantos parientes, ¿sabes? Así que es difícil equilibrar las cosas. ¿Equilibrar? Sí. Parece que Lara se está agobiando mucho con la lista de invitados. No entendía a qué se refería y esperé en silencio a que continuara, pero no dijo nada más. Se levantó, cogió el mando de la televisión y, como para zanjar el tema, subió el volumen deliberadamente. Era un rechazo claro, una forma de decir no preguntes más. Con la bandeja en las manos, no fui capaz de insistir. Esa noche, después de preparar la cena, esperaba el regreso de mi marido, Félix. El reloj acababa de dar las 8 de la tarde cuando oí abrirse la puerta de entrada. Hola, cariño. Salí al pasillo, y Félix, aflojándose la corbata, asintió con cara de cansado. Hola, llevamos 11 años casados. No tenemos hijos, pero hemos tenido una vida de pareja relativamente tranquila. Durante la cena, me quedé mirando el rostro de Félix, sentado frente a mí. Mientras observaba sus manos moviendo los cubiertos, recordé la conversación que había tenido con su madre por la mañana. Oye, Félix, cuando le llamé, levantó la vista, aún con el cuenco de sopa en la mano. Es sobre la boda de Lara. El movimiento de Félix se detuvo en seco. Vi cómo sus dedos apretaban el cuenco con un poco más de fuerza. Todavía no he recibido la invitación, ¿sabes? Félix dejó lentamente el cuenco sobre la mesa y bajó la mirada. Ah, sobre eso. Su voz sonaba insegura, casi un susurro. Lara me lo ha contado. Por un problema de aforo, al final será solo para la familia más cercana. No podía creer lo que oía. ¿Solo para la familia? Pero si tu madre estaba diciendo por teléfono que serían 300 invitados,
Félix, visiblemente nervioso, desvió la mirada. Eso es solo mamá, que exagera para presumir con los parientes. ¿Presumir? Pero si hablaba del salón del hotel y de detalles muy concretos. Mira, da igual. Lara me ha dicho que será una ceremonia pequeña, solo con la familia. En las palabras de Félix había una mentira evidente, pero él evitó mirarme a los ojos. Además, si vienes tú, Lara se sentirá cohibida. Es solo un día. Por favor, aguanta. Aguanta. Esas palabras resonaron fríamente en mi pecho. ¿Acaso yo, la esposa de su hermano, era una presencia tan incómoda que era mejor que no fuera? Llevaba casi 10 años tratando a Lara como parte de mi familia. Cuando quiso ir a la universidad, incluso la ayudé un poco con el dinero que le faltaba. Cuando se sentía estancada buscando trabajo, me quedé hasta altas horas de la noche hablando con ella. El traje para las entrevistas de trabajo lo fuimos a elegir juntas a unos grandes almacenes. Incluso el vestido que llevó para conocer a los padres de su prometido lo escogimos las dos. Y ahora, en un momento tan importante de su vida como su boda, a mí me dejaban fuera. Si es solo para la familia, ¿significa que yo no soy familia? Pregunté en voz baja. Félix frunció el ceño. No es eso. Es que quieren algo íntimo, solo los más allegados. Mi marido terminó de cenar a toda prisa y huyó hacia el baño. Me quedé sola en la mesa, mirando cómo se enfriaba la comida. Podría haberle rebatido y acorralado con preguntas, pero me daba miedo levantar más olas. Sentía que si iba en contra del ambiente familiar, mi relación con Félix también podría romperse. Después de recoger la cena, me dirigí a mi cuarto. Me senté frente a una foto de mi padre y encendí una pequeña vela. El suave parpadeo de la llama se reflejaba en el silencio de la habitación. Al mirar la cara sonriente de mi padre en la foto, sentí un calor que me subía por el pecho. Mi padre había fallecido de una enfermedad 3 años antes de que yo me casara. Me había criado él solo, y lo que más le preocupaba era mi futuro. Para que no te veas en apuros si alguna vez te quedas sola, te dejo esto. Lo que mi padre me dejó fueron 150.000 euros en una cuenta de ahorros. Y esta vieja casa unifamiliar donde vivimos ahora, también me la dejó a mi nombre en exclusiva. Mi suegra, a la menor ocasión, se refería a esos ahorros como la herencia de Adela, pero aquel dinero no era para la familia de mi marido. Era mi patrimonio personal, algo que mi padre me había dejado para protegerme. Al principio de nuestro matrimonio, Félix también lo había dejado claro. Eso es algo que tu padre te dejó para protegerte a ti. Jamás lo tocaré. Yo me creí sus palabras. Mi marido, que parecía tan tranquilo y honesto, no era el tipo de persona que tocaría mi patrimonio. Junté las manos frente a la foto de mi padre y respiré hondo. Era triste que no me invitaran a la boda, pero si Félix intentaba protegerme, por ahora aguantaría. Me dije eso a mí misma para calmarme un poco. Unos días después, un domingo, mientras doblaba la ropa limpia en el salón, sonó el timbre. Al abrir la puerta, me encontré a Lara. ¿Está mamá? Sin apenas saludarme, entró rápidamente en el salón. Llevaba en brazos un montón de catálogos y documentos gruesos. Lara, bienvenida. Qué oportuna. Mi suegra se levantó contenta y la invitó a sentarse en el sofá. Fui a la cocina a preparar té para las dos. Desde el salón llegaban sus voces animadas. Creo que estos detalles de boda están bien. ¿Tú qué crees? Son perfectos. Con esto, ni las tías más quejicas dirán nada. Cuando les llevé el té, se callaron de golpe, como si las hubiera pillado mirando algo prohibido. Aquí tenéis. Dejé las tazas en la mesa, y Lara desvió la mirada, incómoda. Gracias, Adela. Parece que estás muy ocupada con los preparativos. Si necesitas ayuda, no dudes en decírmelo, dije, esforzándome por sonar alegre. Lara me dedicó una sonrisa forzada. No, no te preocupes. Como seguro que te ha dicho Félix, será algo pequeño, solo para la familia. Al oír esas palabras, lo confirmé. Madre e hija se habían puesto de acuerdo. Sobre la mesa, los catálogos abiertos mostraban vajillas de marcas de lujo y regalos carísimos. ¿De verdad se necesitaban unos detalles de boda tan opulentos para una ceremonia pequeña e íntima? Cuando bajé la vista hacia los catálogos, mi suegra los tapó rápidamente con la mano. Por cierto, Adela dijo de repente en voz alta, como para cambiar de tema. ¿No piensas ir de viaje a algún sitio en el puente de agosto? ¿De viaje? Claro. Con tanto trabajo, estarás agotada, ¿no? Se inclinó hacia mí con una voz extrañamente animada. ¿Qué te parecería irte sola a Tenerife? Podrías relajarte y desconectar. Confundida, me quedé mirando a mi suegra. En 11 años de matrimonio, jamás me había sugerido que me fuera de viaje, y mucho menos que me fuera sola. Pero en esas fechas los billetes de avión son muy caros, y... No te preocupes por el dinero.
De vez en cuando hay que darse un capricho. Mi suegra no paraba de insistir en el viaje, sonriendo de oreja a oreja. Lara, a su lado, asentía en silencio repetidamente. Me quedé sin palabras ante aquella situación tan extraña. Aquellas dos querían enviarme lejos a toda costa. Estaban intentando echarme de casa justo en las fechas de la boda. Me lo pensaré, respondí. Mi suegra, satisfecha, cogió su taza de té. Esa noche, Félix estaba rebuscando algo en el armario empotrado, haciendo ruido. ¿Buscas algo? Cuando le hablé, se giró con un respingo. Ah, no. Solo buscaba unos papeles viejos. Tenía la frente ligeramente perlada de sudor. ¿Quieres que te ayude? Más o menos sé dónde está todo. No hace falta. Ya lo encuentro yo, exclamó con una voz demasiado alta, deteniéndome. Luego, con la mirada perdida y en voz baja, preguntó. Oye, Adela, ¿no sabrás dónde está el smartphone viejo que usabas antes? ¿El smartphone viejo? ¿Para qué lo quieres? Pues, me apetecía ver fotos antiguas. Ya sabes, de cuando nos casamos. La excusa de Félix era claramente inverosímil. En ese smartphone viejo no solo había fotos, sino también la aplicación de autenticación del banco que yo usaba antes. Hacía unos años, cuando estuve ingresada en el hospital, le di la contraseña de ese terminal a mi marido para pagos de emergencia. Ese móvil debería estar en el cajón de mi escritorio. Ah, vale. Gracias. Félix cerró rápidamente el armario y se dirigió a mi habitación. Mientras observaba su espalda, sentí que algo se enfriaba lentamente en mi interior. La exclusión antinatural de la boda, la sugerencia de viaje de mi suegra y ahora mi marido buscando mi viejo smartphone. No tardé mucho en conectar los puntos, pero en ese momento, todavía no comprendía del todo la magnitud de la traición que estaban ocultando. El intenso sol de verano se colaba por las rendijas de las persianas de la oficina. Estaba en el departamento de contabilidad de una empresa de instalaciones para el hogar, frente a la pantalla del ordenador. En pleno cierre de mes, mis subordinados venían uno tras otro con documentos. Jefa, ¿podría revisar esto, por favor? Claro. Le echo un vistazo antes de la reunión de la tarde. Como jefa de contabilidad, cumplía con mis tareas diarias con diligencia. En el trabajo todos confiaban en mí y sentía que tenía mi lugar, pero al volver a casa, no era más que una presencia molesta a la que había que tratar con pinchos. A la hora del almuerzo, abrí la fiambrera que me había preparado, sola en la sala de descanso. Mi suegra, a la menor ocasión, se refería a esos ahorros como el fondo familiar de Adela. Escribí hoteles en Tenerife en el buscador y comprobé la disponibilidad de vuelos. La idea del viaje en solitario que me había propuesto mi suegra no se me iba de la cabeza. Su intención de alejarme de casa era más que evidente. Lo normal habría sido enfadarme y plantarme en la boda o pedirle explicaciones a mi marido, pero no me apetecía ponerme a su nivel y pelear. Si no me necesitaban en un evento familiar, no tenía por qué aferrarme a la fuerza. Abrí la aplicación para solicitar vacaciones y marqué 5 días, coincidiendo con las fechas de la boda. Al pulsar el botón de enviar, sentí como si algo dentro de mí se hubiera desprendido. Por la tarde, al salir del trabajo, mientras caminaba por la calle comercial del barrio, vi acercarse una cara conocida. Era la señora Ramos, una de las responsables de la comunidad de vecinos. «Hombre, Adela, ¿sales de trabajar?» «Sí, acabo de salir. ¿Qué calor hace?» «Me lo ha contado tu suegra», dijo la señora Ramos, acercándose con una bolsa de la compra y una voz alegre. «La boda de Larita es el mes que viene». Esbocé una sonrisa de cortesía por puro reflejo. «Sí, así es. ¿Y qué pasada? En el Hotel Palace y con 300 invitados». Contuve la respiración por un instante al oír sus palabras. Por lo visto, también han invitado a los de la junta de la comunidad. Mi marido decía que hacía años que no veía una boda tan elegante. Estaba impresionado. Las palabras de mi marido, asegurando que era una boda solo para la familia, se derrumbaron con estrépito. Hasta la gente de la comunidad de vecinos estaba invitada. La verdad, que solo a mí me habían excluido, se me clavó sin piedad. Tú, como cuñada, también estarás muy liada con los preparativos del vestido y todo eso, ¿verdad? Cumple bien con tu papel. Bueno, me voy ya. Me despedí con la mano y me alejé de allí como si huyera. La cara inocente de la señora Ramos a mi espalda me apuñalaba el pecho. Hasta los vecinos daban por hecho que yo asistiría a la boda. Mi suegra, de cara a la galería, interpretaba el papel de suegra perfecta, mientras que en casa me excluía. Al llegar a casa, no había nadie en el salón. Supuse que mi suegra habría salido de compras. De camino a la cocina, mi vista se posó en un montón de correos sobre la mesa de centro. Encima de todo había un sobre blanco con una caligrafía familiar. El remitente era la tía de Félix, la hermana de mi suegra. El sobre ya estaba abierto, y asomaba una hoja de papel.
Normalmente no leo las cartas de mi familia sin permiso, pero las palabras escritas en el papel me llamaron la atención y no pude apartar la vista. Saqué un poco la carta y la leí por encima. ¡Qué maravilla la boda de Larita! Con 300 invitados. Toda la familia estamos deseando que llegue el día. He oído que también vendrá mucha gente de la empresa del novio. El texto expresaba la expectación por un gran banquete con multitud de invitados. Así que lo de una pequeña boda familiar era una mentira absoluta. Y la excusa de mi marido, que su madre solo presumía, también era parte del engaño. Compañeros de trabajo, vecinos, toda la familia. A una gran celebración con 300 personas, la única que no estaba invitada era yo, la esposa de su hermano. Volví a meter la carta en su sobre y la dejé sobre la mesa. Sentía un ligero temblor en las manos, pero no lloré. Solo una opresión en el estómago, como si me hubiera tragado una piedra fría. Entré en mi habitación y dejé el maletín del trabajo en el suelo. Me senté en la cama y respiré hondo. La noche en que ayudé a Lara con sus dudas sobre la universidad, el día en que la animé cuando lloraba por no encontrar trabajo, la cara sonriente y agradecida que puso cuando fuimos juntas a elegir el traje para conocer a su prometido. Todos esos recuerdos se clavaban en mi corazón como cristales rotos. Durante casi 10 años, yo había creído tratarla como a una verdadera hermana, pero para ella yo solo era una extraña a la que recurrir cuando le convenía. Ni para mi suegra ni para mi marido era yo parte de la familia de verdad. Me levanté de la cama y cogí el móvil. Abrí la web de viajes que había estado mirando a la hora del almuerzo, y sin dudarlo, reservé el hotel y los vuelos a Tenerife. El pago con tarjeta de crédito se procesó, y la confirmación de la reserva apareció en la pantalla. Así está bien, murmuré en voz alta. Si ellos me excluían, yo me distanciaría de esa casa por mi propia voluntad. Ya vería con calma cómo se comportaban a sus anchas cuando yo no estuviera. Pasadas las 7 de la tarde, volvió mi suegra. Adela, ¿ya habías vuelto? Estaba de muy buen humor y cargada con varias bolsas de unos grandes almacenes. Hola, Soledad. He estado con Lara mirando complementos para la boda. Lo caro es de buena calidad, desde luego. Mi suegra no mostraba ni el más mínimo remordimiento hacia mí. Por cierto, Adela, lo del viaje de agosto. Ante su mirada inquisitiva, asentí en silencio. Como usted dijo, he decidido irme sola a Tenerife. He reservado hoy mismo el avión y el hotel. Al oír mis palabras, la cara de mi suegra se iluminó. Ah, qué bien. Tú también trabajas mucho, así que date un buen capricho. La alegría descarada de mi suegra me produjo un escalofrío. ¿Qué suegra se alegraría tanto de que su nuera se fuera de viaje sola? En su cabeza solo había alivio por haberme quitado de en medio. Yo hablaré con Félix para que no te preocupes por nada. Tú solo disfruta. Gracias. Asentí levemente y me fui a la cocina a preparar la cena. Una hora después, llegó Félix. Durante la cena, mi suegra sacó enseguida el tema del viaje. Félix, que sepas que Adela se va a Tenerife en el puente. Dice que le apetece desconectar un poco sola. Félix dejó los cubiertos y me miró sorprendido. ¿A Tenerife? ¿De verdad vas? Sí, ya que Soledad me lo ha recomendado. Respondí con calma. Como no me necesitáis para los eventos familiares, aprovecharé para disfrutar de mi tiempo. Félix, incómodo, desvió la mirada y no dijo nada más. Pues no me parece mal. Adela también está cansada, intervino mi suegra con una alegría que sonaba hueca en la mesa. Félix se limitó a sorber su sopa en silencio, sin volver a mirarme. Mi marido, lejos de protegerme, parecía aliviado de que me marchara. Su actitud acabó con la poca esperanza que me quedaba. Después de cenar, volví a mi habitación y empecé a ordenar un cajón. Recordé las palabras de Félix de hacía unos días. ¿No sabrás dónde está el smartphone viejo que usabas antes? Miré un pequeño escritorio que había en un rincón de la habitación. Abrí el último cajón, donde guardaba agendas viejas y material de oficina. Metí la mano hasta el fondo. Allí debería estar el smartphone viejo con su funda negra, pero mis dedos solo tocaron la fría madera del fondo del cajón. Saqué todo el contenido y lo revisé uno por uno. Efectivamente, no estaba. El viejo smartphone, que hasta hacía unos días estaba allí sin duda, había desaparecido sin dejar rastro. Me levanté, abrí un poco la puerta de la habitación y me asomé al pasillo. Desde el salón se oía el sonido del televisor que mi suegra veía animadamente. Félix parecía estar ya en la ducha. Mi marido había cogido el terminal sin mi permiso. La excusa de que era para ver fotos ya no se sostenía. En ese smartphone estaba la información para acceder a mi cuenta bancaria, los 150.000 euros que mi padre me había dejado. El dinero que, al principio de nuestro matrimonio, él prometió no tocar jamás. Estaba intentando acercarse a él. Cerré el cajón en silencio y me quedé mirando la sombra que se proyectaba en el suelo. Más que ira, sentí una profunda resignación y una calma glacial que se apoderaba de mí.
No solo me estaban apartando de la boda, sino que también intentaban echarle mano a mi patrimonio. Para ellos, yo no era más que una cartera de la que servirse a su antojo. Un sábado por la mañana, el extractor de la cocina zumbaba suavemente. Mientras miraba el fuego, calentaba una pequeña sartén para hacer una tortilla. El sutil crepitar del aceite resonaba en la silenciosa casa. La noche anterior, al darme cuenta de que el viejo smartphone había desaparecido del cajón de mi habitación, no había podido pegar ojo. Era un hecho indudable que mi marido lo había cogido sin decirme nada. Sin embargo, no le pedí explicaciones directamente. Si montaba un escándalo, se limitaría a inventar una excusa conveniente y escaquearse. Para saber la verdad, tenía que observar hasta el final qué estaban tramando. Buenos días. Félix, en pijama, entró en la cocina frotándose los ojos. Buenos días. El desayuno está casi listo. Mientras ponía la tortilla en un plato, Félix sacó una botella de agua fría de la nevera, y mientras se lo servía en un vaso, dijo con voz de quien acaba de acordarse de algo. Por cierto, volvías de Tenerife el día 15 por la tarde, ¿no? Seguí con lo mío y respondí tranquilamente. Sí, el vuelo llega pasadas las 5 de la tarde, así que calculo que estaré en casa sobre las 8. Las 8, ¿eh? Siento no poder ir a recogerte. En las palabras de Félix, más que preocupación por su esposa, había un cierto tono de alivio. No te preocupes. Llevo poco equipaje. Volveré andando desde la estación. Ah, vale. Si hay algún cambio en el horario del vuelo, avísame enseguida, ¿eh? Mi marido confirmaba mi hora de llegada con una insistencia innecesaria, como si le incomodara que yo volviera antes de lo previsto. Observé su perfil mientras llevaba el plato de tortilla a la mesa. El rostro de mi marido, al que siempre había considerado tranquilo y honesto, ahora me parecía el de un desconocido. Antes del mediodía sonó el timbre y llegó Lara. Como siempre, un saludo rápido para mí y directa al salón donde estaba su madre. Mientras limpiaba el pasillo, escuché su conversación a escondidas. Mamá, ya me ha llegado el presupuesto final del hotel. La voz de Lara sonaba algo apurada. Al final, con el cambio de vestido y los extras de video, nos hemos pasado bastante del presupuesto. A ver, déjame ver. Vaya, sí que ha subido un poco la cifra, dijo mi suegra, sorprendida al principio, pero enseguida recuperó la calma. Pero no te preocupes. Tengo un as en la manga, así que tú tranquila. ¿De verdad? Pero que no se entere Adela, ¿eh? No quiero que luego me venga con quejas. Sería un rollo. Ya lo sé. ¿Para qué te crees que la hemos mandado de viaje? Al oír esas palabras, me quedé de pie en el pasillo, con el trapo en la mano. No me habían recomendado el viaje para que descansara. Pretendían hacer algo mientras yo estaba fuera. No me consultaban el presupuesto porque les preocupara mi opinión, sino porque pensaban conseguir el dinero de una forma a la que yo, si me enteraba, me opondría sin dudarlo. Por la tarde, mi suegra y Lara se fueron juntas de compras. Aproveché ese momento para revisar el buzón. Normalmente, mi suegra es la primera en coger el correo, pero hoy pude adelantármele. Entre varios folletos de publicidad y correo del banco, había una postal que no reconocí. El destinatario era yo, con mi nombre y apellidos. El remitente era el banco donde tenía depositada la herencia de mi padre. Despegué lentamente el borde de la postal autoadhesiva. Dentro ponía: notificación de adición de un nuevo dispositivo para el uso de la banca online. Era un aviso informando de que se había completado la configuración de acceso desde un nuevo terminal. La fecha en que se realizó el trámite era de hacía 2 noches. Justo la noche en que Félix estaba buscando algo de forma extraña frente al armario. Usando mi viejo smartphone, mi marido había conseguido acceso a mi cuenta bancaria. Sentí que la sangre se me helaba. No solo me habían apartado de la boda, sino que intentaban robarme mi patrimonio sin que me diera cuenta. Apreté la postal con fuerza y volví a mi habitación. Saqué una pequeña caja metálica que guardaba en el fondo del armario. Abrí la cerradura, levanté la tapa, y dentro encontré los documentos importantes que mi padre me había dejado. Cogí la nota simple del registro de la propiedad que estaba encima de todo. En el apartado de propietario solo figuraba mi nombre, Adela García. Esta vieja casa era un bien privativo que mi padre me había dejado solo a mí. Ni mi marido Félix ni mi suegra tenían parte alguna en esta casa. A continuación, abrí la libreta de ahorros que estaba debajo. El saldo era de 150.000 euros. Todavía no se había retirado ni un céntimo. Por el momento, solo habían preparado el acceso a la cuenta. Las palabras de mi suegra, ya pagaremos mientras esté de viaje, resonaron siniestramente en mi cabeza. Pretendían transferir este dinero para la boda mientras yo estuviera en Tenerife. Esa noche, mi suegra volvió de las compras de un humor excelente. La cena consistió en platos preparados de alta calidad que, al parecer, había comprado en unos grandes almacenes. Adela,
¿Qué tal los preparativos para Tenerife? Me preguntó mi suegra con una sonrisa. Bien, poco a poco voy haciendo la maleta, respondí. Mi suegra asintió satisfecha, y de repente dijo: La verdad es que nos viene de perlas tener el dinero de la herencia de Adela. Dejé los cubiertos y miré a mi suegra a la cara. ¿La herencia? ¿Se refiere a los ahorros que me dejó mi padre? Claro, siempre lo hemos llamado así, ¿no? Replicó con total naturalidad, sin el menor asomo de culpa. Somos familia, así que ese dinero es como si fuera de la casa. Es muy útil tenerlo para una emergencia. Tu padre seguro que estaría contento de ayudar desde el cielo. Me quedé sin palabras y miré a Félix, sentado a mi lado. Mi marido, a pesar de notar mi mirada, se limitó a sorber su sopa en silencio. El hombre que al principio de nuestro matrimonio me prometió que jamás tocaría ese dinero, ahora no negaba las palabras de su madre. En su mente mi patrimonio ya estaba siendo procesado como algo de la familia. Después de cenar, volví a mi habitación y abrí mi maletín de trabajo. Metí en el fondo la postal del banco, la nota simple de la casa y la libreta de ahorros. No podía permitir que ellos vieran esto bajo ningún concepto. Hasta ahora, había aguantado para no alterar el ambiente familiar. Pensaba que si no creaba problemas y vivíamos en paz, sería suficiente. Pero mi silencio los había envalentonado, hasta el punto de tratar mi patrimonio como si fuera suyo. Cerré bien la cremallera del maletín y apagué la luz de la habitación. En la oscuridad, solo se oía el tic-tac del viejo reloj. Ya no había dudas ni miedo, solo una fría y sólida determinación que se asentaba en mi interior. Mañana iría al banco a hacer un trámite. Tenía que enseñarles lo que les esperaba al final de su egoísta plan. El lunes, durante la pausa para comer, salí un momento de la oficina y me dirigí a la sucursal del banco que había cerca de la estación de Atocha. Mi objetivo era conocer con exactitud el estado de mi cuenta. Presenté mi DNI y la libreta a la empleada de la ventanilla. En la última página de la libreta figuraba la cifra de 150.000 euros, el dinero que mi padre, con el sudor de su frente, había ahorrado para mí. Quisiera comprobar el estado de mi banca online. Cuando se lo dije, la mujer tecleó en su terminal y me miró. Hace unos días se configuró el acceso desde un nuevo dispositivo. ¿Es correcto? Sí. Es un smartphone viejo que yo usaba antes. La mujer, sin apartar la vista de la pantalla, continuó con voz profesional. Al mismo tiempo, se ha solicitado un aumento del límite de transferencia diario a 90.000 euros. Al oír esa cifra, mi corazón se encogió. 90.000 euros. Era una cantidad claramente pensada para cubrir los gastos de la boda de Lara. Félix, usando mi viejo smartphone, había preparado todo para poder mover una gran suma de dinero en cualquier momento. Si cerraba la cuenta ahora, su plan se frustraría. Pero entonces, tanto Félix como mi suegra se librarían con una excusa barata. Necesitaba una prueba irrefutable de que habían actuado con clara mala fe al tocar mi dinero. Quisiera añadir una configuración, mentí tranquilamente, y le di nuevas instrucciones a la empleada. Es posible que, si se realiza una transferencia de gran importe desde esta cuenta, reciba una notificación inmediata en mi móvil. Sí, podemos configurar un aviso instantáneo a la dirección de correo electrónico que nos indique. Registré la dirección de mi smartphone actual y salí de la oficina. Acababa de tender una red en silencio para registrar el momento exacto en que ellos robaran mi dinero. Ese viernes por la noche, a 3 días de mi partida a Tenerife, Félix tenía una cena de empresa, y mi suegra también había salido. Estaba sola en casa. Después de cenar, me puse a limpiar el salón. La casa que ellos querían vaciar para sus fines tenía una escritura a mi único nombre. El IBI, los gastos de reparación. Todo lo había pagado siempre yo con mi sueldo. Y aún así, yo los había considerado mi familia y había intentado acercarme a ellos en todo lo posible. Terminé de pasar la aspiradora y estaba ahuecando los cojines del sofá. En ese momento, vi una tablet delgada que se había quedado atrapada en el hueco del sofá. Era la que usábamos en común para buscar recetas o ver vídeos. Justo cuando iba a dejarla sobre la mesa, la pantalla se iluminó y sonó una breve notificación. En el centro de la pantalla apareció un aviso de una aplicación de mensajería. El remitente era Lara, y se podía leer el texto, sobre el presupuesto final. La tablet no tenía contraseña, y al tocar la pantalla, la aplicación se abrió directamente. Allí había un grupo en el que solo participaban mi suegra, Félix y Lara. Los tres, a mis espaldas, llevaban días organizando la boda. Compartían fotos de vestidos, opciones para los detalles de los invitados y todo tipo de datos. Deslicé la pantalla hasta el principio y empecé a leer las conversaciones de hacía unos días. Lo que leí fue más que suficiente para hundirme en la desesperación. El presupuesto del hotel al final va a ser de unos 80.000 euros. Debajo de ese breve mensaje de Lara, seguía la respuesta de mi suegra.
No te preocupes, para eso está la herencia de Adela. Ese dinero lleva ahí intacto un montón de tiempo. Pero mamá, si lo usamos sin que se entere, ¿no se enfadará cuando lo descubra? Al leer la respuesta de Félix a las palabras de Lara, se me cortó la respiración. Si invitamos a Adela a la boda, seguro que pregunta de dónde ha salido el dinero. Por eso es mejor hacer la transferencia mientras está en Tenerife. Luego le voy devolviendo poco a poco con mi paga extra, y ni se dará cuenta. Mi marido hablaba de usar mi dinero sin mi permiso como si fuera su derecho. La promesa que me hizo, jamás lo tocaré, había sido olvidada sin más ante el boato y la apariencia. Más abajo, leí la aterradora opinión de mi suegra. Adela tiene un buen sueldo y, como no tienen hijos, no tiene en qué gastar el dinero. Esa mujer no encaja en nuestra familia, pero para temas de dinero, la verdad es que nos viene de perlas. Dejé la tablet sobre la mesa y me tapé la cara con las manos. Un grito ahogado me subía desde el fondo del pecho. El dinero que mi difunto padre, preocupado por mi futuro, me había dejado. Y ellos, simplemente porque no tenía hijos, habían decidido que podían usarlo para sus propios fines. ¿Qué habían significado los 11 años que había pasado entregada como esposa de Félix? En cada reunión familiar, siempre me sentía fuera de lugar cuando me preguntaban para cuándo los niños. Yo, queriendo ser aceptada como parte de la familia, había aportado más a los gastos de la casa y había hecho las tareas del hogar sin una queja. Pero aún así, mi persona no había dejado la más mínima huella en sus corazones. Solo se acordaban de la palabra familia como escudo cuando querían sacar dinero. Una vez conseguido, me excluían fríamente. Lo que más me dolía era la cobardía de mi marido, que me traicionaba para quedar bien con su madre y su hermana. Ni siquiera tuvo el valor de pedírmelo de frente. Planeaba robarlo a escondidas mientras yo no estaba. Mi sombra, proyectada sobre el suelo, temblaba ligeramente. La tristeza había pasado hacía mucho tiempo, dejando solo un vacío gélido en mi corazón. La familia en la que yo había creído nunca había existido en esa casa. Pasadas las 10 de la noche, oí abrirse la puerta de entrada. Apagué rápidamente la pantalla de la tablet y la dejé en su sitio. Respiré hondo, y al levantar la vista, vi a mi marido, oliendo un poco a alcohol, entrar en el salón. Ya estoy en casa. En su cara de buen humor no había ni rastro de la culpa por estar traicionando a su mujer. Me levanté y, con voz deliberadamente plana, respondí: Hola, cariño. Te traigo un vaso de agua fría. Ah, espera un momento. Félix rebuscó en su maletín y sacó un libro fino. He encontrado esto en la librería de la estación. Lo que dejó sobre la mesa era una guía turística de Tenerife. En la portada, una foto de una playa de arena blanca y un mar azul intenso. Mira, este sitio parece una cafetería preciosa. A ti te gustan estas cosas, ¿verdad? Abrió una página de la guía y la señaló animadamente con el dedo. Me ofrecía como gesto de cariño una herramienta para alejarme y así poder ocultar su propio crimen. Mi marido me sonreía con la misma expresión dulce y tranquila de un esposo que adora a su mujer. Ante esa doble cara tan perfecta, sentí unas náuseas que me revolvían el estómago. A pesar de haber planeado robar 80.000 euros mientras yo no estaba, era capaz de sonreír con tanta dulzura. Gracias. La usaré como referencia para el viaje. Yo también, como él, esbocé una sonrisa tranquila y acepté la guía. En ese instante, la última conexión que me unía a él se rompió por completo. Como ellos deseaban, me iría dócilmente de viaje a Tenerife, y desde la distancia, observaría en silencio cómo cometían un crimen irreparable con sus propias manos. Mirando el mar azul de la portada, apreté con fuerza la guía turística con mis manos heladas. La noche antes de mi partida, desde fuera se oía el sonido lejano de un paso a nivel. En el suelo de mi habitación tenía la maleta abierta y metía la ropa que me llevaría a Tenerife. Al sacar ropa de verano del fondo del armario, un viejo álbum de fotos que estaba en un rincón se cayó al suelo. Se abrió por una página donde había fotos de nuestra boda. Hacía 11 años. Allí estaba Félix, con una expresión un poco tensa, y mi difunto padre, sonriendo feliz. Me quedé un rato mirando la foto. El marido de la foto parecía estar a mi lado con una sonrisa sincera, sin mentiras. ¿Cómo hemos llegado a esto?, murmuré en voz baja. Más que ira u odio, sentía un profundo vacío que me llenaba el pecho. Durante estos 11 años, me había esforzado por creer en él. Aunque mi suegra me lanzara indirectas, yo aguantaba pensando que él estaría de mi lado. Pero toda esa paciencia había sido en vano. Por mucho que yo intentara acercarme, para ellos solo era una cartera de la que podían sacar dinero cuando les convenía. Desde que vi los mensajes en la tablet compartida, abandoné por completo la esperanza de un futuro con ellos. Cerré el álbum y lo metí en lo más profundo del armario, como si no fuera a abrirlo nunca más. En ese momento, Félix entró en la habitación de puntillas. ¿Has terminado la maleta?
Vale. El avión salía mañana por la tarde, ¿verdad? Dijo mi marido con voz apresurada, mirando la maleta. Cuando llegues, mándame un mensaje con una foto, ¿vale? ¿Una foto? Le pregunté. Él sonrió de forma forzada. Sí. De la habitación del hotel, del mar. Es que me preocupo por si has llegado bien, y así también me siento como si viajara contigo. Sus palabras sonaban extrañamente falsas. Normalmente cuando me iba por trabajo, ni siquiera me mandaba un mensaje para saber si había llegado bien, y ahora de repente quería un mensaje con foto. No es que se preocupara por mí, quería una prueba de mi ausencia, una confirmación de que estaba en un hotel en la lejana Tenerife. Era su última comprobación antes de transferir el dinero de mi cuenta de forma segura. Además, mi marido intentó sondearme de forma extraña. Por cierto, he oído que en Tenerife se usa mucho el efectivo. ¿Llevas la tarjeta de crédito en la cartera? Sí, pero también llevo algo de efectivo, así que no hay problema. Ah, vale. Bueno, si pasa algo, también puedes usar la banca online. Mi marido mencionó de pasada la banca online. Antes de hacer él mismo la transferencia con mi viejo smartphone, estaba intentando confirmar de forma indirecta que yo no iba a operar con mi cuenta desde mi móvil actual. Yo, sin cambiar de expresión, respondí con calma. Sí, claro. Pero durante el viaje pienso olvidarme del dinero y del trabajo y relajarme. Sí, eso es lo mejor. Disfruta mucho. Félix sonrió aliviado y salió rápidamente de la habitación. Cuando mi marido se fue, volví a la maleta. En ese momento, me di cuenta de que un sobre marrón se había caído en el rincón del armario donde había guardado el álbum. Seguramente estaba metido entre las páginas y se cayó con él. En la portada, con una caligrafía de pluma ya descolorida, ponía para Adela. Era una vieja carta que mi padre me había entregado unos meses antes de morir. Dentro, junto a una copia del testamento en el que me dejaba la casa y los ahorros, había varias hojas de papel. Me senté en el suelo y, después de mucho tiempo, abrí la carta. Adela, tú eres muy buena, y puede que a veces antepongas a tu familia a ti misma. La letra firme de mi padre saltó a mis ojos. Esta casa y estos pocos ahorros no son para que aguantes nada. Son un escudo para protegerte a ti misma si alguna vez te quedas sola. Úsalos solo para ti, sin pedir permiso a nadie. Tu vida es solo tuya. Apreté la carta y cerré los ojos en silencio. Sentí como la resignación, esa especie de lodo frío que se había acumulado en mi corazón desde que descubrí la traición de mi marido, empezaba a disolverse. No estaba sola. Mientras tuviera el escudo que mi padre me había dejado, no me dejaría aplastar por su comportamiento egoísta, dejaría de tener miedo a levantar olas. Si ellos usaban la palabra familia para atarme y arrebatarme mi escudo, yo lo defendería con todas mis fuerzas. Doblé la carta con cuidado y la guardé en lo más profundo de la maleta. A la mañana siguiente, cuando salí al salón con la maleta, mi suegra ya había preparado el desayuno. Buenos días, Adela. Qué buen día hace. Qué suerte. Mi suegra, con una voz mucho más alegre de lo normal, me invitó a sentarme a la mesa. Félix también estaba de buen humor, tomando un café tranquilamente. ¿Vas bien de tiempo? ¿No te dejas nada? Mi suegra, mientras me atendía solícitamente, no paraba de mirar el reloj de la pared. En la cabeza de ambos solo debía de estar el procedimiento de la transferencia que harían en cuanto yo saliera de casa. Sí, todo bien. Estaré fuera unos días. Cuidad de la casa. No te preocupes por nada de la casa. Tú a relajarte y a desconectar. Mi suegra me despidió con una sonrisa de oreja a oreja. Cuando salí por la puerta, Félix me acompañó hasta la calle. Ten cuidado. Y no te olvides de la foto cuando llegues. Vale. Les di la espalda y empecé a caminar hacia la estación. Sin necesidad de mirar atrás, sentía el aire de satisfacción con el que me despedían. En el tren, saqué una agenda de mi bolso. Dentro había un número de teléfono que había apuntado hacía unos días. Era el contacto del bufete de abogados Serrano Asociados, que un conocido me había recomendado en secreto, y con los que ya había hablado. La sala de embarque del aeropuerto estaba a rebosar de familias que aprovechaban las vacaciones de verano para irse de viaje. En medio de aquel bullicio, me acerqué a una ventana apartada y me llevé el móvil a la oreja. Después de 3 tonos, oí una voz de mujer tranquila. Sí, bufete de abogados Serrano. Asociados, dígame. Respiré hondo una vez y dije en voz baja. Soy Adela García. Quería hablar con la letrada Beatriz Serrano, con quien hablé el otro día. La esperábamos, señora García. Le paso enseguida. Tras unos segundos de música de espera, oí la voz grave de la abogada Beatriz Serrano. Señora García, así que finalmente ha partido. Sí, estoy en el aeropuerto. Creo que actuarán hoy o mañana, sin falta. Mirando el cielo que se veía a través del cristal, dije con voz clara.
Señora letrada, por favor, proceda con lo que le pedí. El cielo, enmarcado por la ventana, tenía un azul intenso, como si hubieran disuelto pintura en él. El sonido de las olas entraba suavemente en la habitación a través del balcón. Acababa de llegar al hotel en Tenerife y estaba sentada en el borde de la cama, perfectamente hecha. Elegí una foto que había hecho desde el balcón, con el mar azul y la arena blanca. Abrí el contacto de mi marido, Félix, y le envié la foto. He llegado bien al hotel. Las vistas desde la habitación son preciosas. Añadí esa breve frase y menos de un minuto después sonó la notificación de respuesta. Qué bien que hayas llegado sin problemas. Qué mar más bonito. No te preocupes por nada de casa, y relájate. Las palabras de mi marido en la pantalla eran las de un esposo tierno que se preocupa de corazón por su mujer, pero yo sabía que esa ternura era una trampa para que me confiara. Estaban esperando la prueba fehaciente de que yo me encontraba en la lejana Tenerife. Al enviar esa foto, su plan pasaría a la fase final. Dejé el móvil boca abajo en la mesilla y cerré los ojos en silencio. El tiempo de espera, escuchando el sonido de las olas mientras aguardaba la traición definitiva, se me hizo terriblemente largo. A la mañana siguiente, desayunaba sola en el restaurante del hotel con vistas al mar. El aroma a pan recién hecho y a café caliente inundaba el amplio espacio. A mi alrededor había familias que reían animadamente y parejas de ancianos que conversaban tranquilamente. Mientras cogía la taza de café, me limité a observar en silencio aquella escena pacífica. En ese momento, el móvil que había dejado sobre la mesa vibró brevemente. La pantalla se iluminó y apareció la notificación de un nuevo correo electrónico. El remitente era el banco donde tenía depositada la herencia de mi padre. Dejé la taza en el plato y deslicé el dedo lentamente por la pantalla. Notificación de transferencia completada. Bajo ese asunto impersonal, se detallaba la operación. Importe de la transferencia: 80.000 euros. El destinatario era la empresa que gestionaba el famoso hotel donde mi cuñada Lara celebraba su boda. Finalmente, habían robado una gran suma de mi cuenta. Mis ojos, al mirar la hilera de números que formaban los 80.000 euros, estaban sorprendentemente fríos. No sentí ni tristeza ni ira, solo el hecho de que habían cruzado una línea de no retorno. Dejé el desayuno y volví rápidamente a mi habitación. Inmediatamente, llamé al teléfono de emergencias del banco. Sí. Aquí el servicio de atención para extravíos y fraudes. Con voz clara respondí el tranquilo operador. Soy Adela García. Esta mañana se ha realizado una transferencia de 80.000 euros desde mi cuenta que yo no he autorizado. La voz del operador se tensó ligeramente. Entendido. Procederemos a verificar su identidad y a comprobar el estado de su cuenta inmediatamente. Le di mi fecha de nacimiento, mi dirección y parte de mi clave de seguridad y esperé. Gracias por la espera. Efectivamente, se ha completado una transferencia de 80.000 euros esta mañana. ¿Esa operación se ha realizado desde un terminal antiguo que yo usaba antes? Cuando le pregunté eso, el operador pareció un poco sorprendido. Sí, hay un registro de la operación desde el segundo terminal que usted tiene registrado. Ese terminal no está en mi poder en este momento. Es un acceso no autorizado, dije, sin dudarlo. Las palabras que sellarían su destino. Para proteger los fondos restantes, por favor, congelen la cuenta de inmediato. Que no se pueda hacer ningún ingreso ni retirada. Entendido. A partir de este momento, suspendemos todas las operaciones de esta cuenta. Después de colgar, solté un pequeño suspiro. Aún quedaban 70.000 euros en la cuenta, pero ahora no podrían mover ni un céntimo más. A continuación, llamé al despacho de la abogada Serrano. Señora letrada, esta mañana se han transferido 80.000 euros de mi cuenta al lugar de la boda. Ya veo. Finalmente han actuado. La voz de la abogada Serrano era serena y recibió mi informe con calma. Ya he contactado con el banco y he completado el procedimiento para congelar la cuenta. Una decisión excelente. Con eso hemos evitado que el daño fuera a más. La abogada me dio varias instrucciones sobre los pasos concretos a seguir. Guarde sin falta el correo de la transferencia y la captura de pantalla del registro de acceso del banco. Entendido. Lo guardaré todo como prueba. El hecho de que la transferencia se realizara mientras usted estaba en Tenerife es la mejor prueba que podemos tener. Será un arma poderosa para demostrar que no fue un uso accidental, sino un acto premeditado y no autorizado. Colgué el teléfono y, tal como me había dicho, guardé los registros de la pantalla. Si ellos creían que podían usar mi dinero libremente como si fuera de la familia, estaban muy equivocados. Legalmente, aunque estemos casados, apropiarse indebidamente del patrimonio privativo de una persona no está permitido. Después de terminar los trámites, me hundí en el sofá de la habitación. De repente,
Me acordé de la red social que usaba la tía de Félix, la hermana de mi suegra, para estar en contacto con los parientes. Entré en su perfil público. Había una foto nueva, publicada hacía apenas unas horas. Eran mi suegra y Lara, sonriendo felices en el vestíbulo del famoso hotel. Al leer el texto que la acompañaba, no pude evitar soltar una risa fría. Mi hermana ha pagado toda la boda. Qué gran consuegra para la familia del novio. Se puede confiar en ella. Mi suegra estaba presumiendo ante sus parientes de que los 80.000 euros que me había robado los había puesto ella. El lujoso vestido de Lara, el banquete para 300 invitados, todo pagado con el dinero que mi padre me había dejado. Y la sonrisa de mi suegra, atribuyéndose el mérito, era grotesca. Disfrutaban de corazón de un escenario falso, construido sobre el sacrificio de otra persona. En ese momento, apareció una nueva notificación de mensaje en la parte superior de la pantalla. Era un mensaje de Félix. ¿Estás disfrutando de Tenerife? Por aquí también hace buen día hoy. Un informe cotidiano, como si nada hubiera pasado. Pero al leer la siguiente frase, me quedé mirando la pantalla, inmóvil. Por cierto, el otro día vi la fachada de casa y me di cuenta de que las grietas están bastante mal. ¿Te importaría si cojo prestado un poco de dinero de tus ahorros para repararla antes de que haya humedades? Sentí un mareo ante esa mentira tan burda. Ya había robado 80.000 euros, y ahora estaba construyendo una excusa para ocultarlo. Su plan era que, cuando yo viera que faltaba dinero en mi cuenta, me diría que lo había usado para reparar la casa. Pero él aún no se había dado cuenta. No sabía que yo ya conocía toda la verdad y que había bloqueado por completo el resto de la cuenta. Y que yo ya tenía en mi poder la prueba irrefutable de que el destinatario de los 80.000 euros que habían usado sin mi permiso no era ninguna empresa de reparaciones. La prueba de que ese dinero había sido pagado al hotel de la boda. Sin responder al mensaje de Félix, apagué el móvil en silencio. El teatro que estaban representando con el mar azul de fondo estaba a punto de terminar. Desde este lugar lejano, seguiría registrando todas las mentiras que acumularan en la casa que yo había dejado vacía. Releí una vez más el mensaje de mi marido sobre la reparación de la fachada. Pretendían justificar un gasto de 80.000 euros como si fuera para la reparación de la casa. Sin embargo, la reparación de la fachada de una casa unifamiliar corriente no podía costar tanto. ¿De verdad creían que yo me tragaría esa cifra? Abrí una aplicación específica en mi smartphone. Era la que se conectaba a una pequeña cámara de vigilancia que tenía instalada en el salón de casa. La había puesto yo misma hacía unos años, después de una oleada de robos en el barrio, para proteger la casa que mi padre me había dejado. La pequeña cámara, situada en un rincón del mueble de la televisión, normalmente pasaba desapercibida. Mi marido al principio se preocupó, pero a estas alturas ya habría olvidado por completo su existencia. La pantalla cambió y apareció el salón de mi casa. Eran poco más de las 2 de la tarde. Mi suegra y Félix estaban sentados frente a la mesa de centro. Subí la sensibilidad del micrófono y pude oír su conversación con claridad. Menos mal que la transferencia se ha hecho sin problemas. Ahora Lara podrá estar tranquila, dijo mi suegra, bebiendo su té con voz de alivio. Pero mamá, si faltan 80.000 euros, Adela se dará cuenta en cuanto vuelva. Félix, algo inquieto, jugueteaba con un sobre que había sobre la mesa. Ya te lo he dicho. Le diremos que había grietas en la fachada de la casa. Mi suegra sonrió con suficiencia y puso un papel delante de Félix. Mira, le he pedido a un conocido que me haga un presupuesto falso. En el papel que se veía en la pantalla parecían haber cifras detalladas. He hecho que pongan de todo, desde el montaje del andamio hasta una impermeabilización especial. Pero, ¿crees que se creerá una factura falsa como esta? Claro que sí. Esa chica siempre ha sido muy sumisa. Nunca se ha opuesto a lo que dice la familia. En las palabras de mi suegra había un desprecio convencido hacia mí. Mi pasado de ceder y callar era lo que les había dado la confianza para llevar a cabo este plan absurdo. Más que ira, me concentré en registrar con frialdad su torpe intento de encubrimiento. Pulsé el botón de grabar de la pantalla y guardé la conversación sobre la factura falsa. Con esto, no podrían excusarse más tarde diciendo que solo era un préstamo. En ese momento, mi suegra se levantó como si acabara de acordarse de algo. Por cierto, ¿sabes dónde guarda Adela su firma para los documentos oficiales? Sin querer, apreté la vista en la pantalla. ¿Su firma? No sé, pero ¿para qué la necesitas? Ya que estamos, deberíamos poner la casa también a tu nombre. Mi suegra lo dijo con total naturalidad y empezó a caminar hacia mi habitación. Queda fatal de cara a los vecinos que la casa esté solo a nombre de la mujer. Haremos ver que hemos pagado nosotros la reparación y aprovechamos para cambiar la escritura. Mi marido se levantó, algo indeciso. Pero, ¿hacer eso sin su permiso? ¿Sois marido y mujer?
Lo normal es que el hombre gestione el patrimonio familiar, dijo mi suegra, y desapareció de la pantalla. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. No solo me estaban robando el dinero, sino que pretendían apoderarse de la mismísima casa que mi padre me había dejado. Usando la opinión de la gente como excusa, planeaban despojarme de todo. Metí la mano en lo más profundo de mi bolso y palpé algo duro. Mi firma oficial, la escritura de la casa, la libreta de ahorros, todo estaba en este bolso. Mientras yo lo tuviera en Tenerife, por mucho que buscaran, no lo encontrarían. Guardé la grabación y llamé inmediatamente a la abogada Serrano. Señora letrada, soy Adela. Parece que han preparado una factura falsa para justificar el uso de los 80.000 euros. Le expliqué detalladamente lo que había visto en la cámara de vigilancia, la factura falsa que la suegra había encargado a un conocido y su plan de buscar mi firma para cambiar la titularidad de la casa. La abogada, después de escucharme en silencio, respondió con voz tranquila. Entiendo. Esa es una prueba muy favorable para nosotros. ¿Favorable? Sí, no solo han usado el dinero, sino que han intentado falsificar pruebas para encubrirlo. Es una prueba clara de mala fe. Las palabras de la abogada me devolvieron la calma. Cuando le presenten la factura falsa, no la niegue en el momento. Lo más efectivo es dejar que mantengan su mentira hasta el final y entonces presentar las pruebas. Entendido. En cuanto a la titularidad de la casa, también intentan cambiarla sin mi permiso. Mientras usted tenga en su poder la firma y las escrituras, es imposible que hagan un cambio de titularidad sin su consentimiento. Su propia ignorancia los está acorralando. Colgué el teléfono y respiré hondo. Su arrogancia, el haberme tratado como un objeto útil, ahora se estaba volviendo en su contra. Volví a abrir la cámara de vigilancia y vi a mi suegra regresar al salón. ¡Qué raro! He buscado en los cajones, pero no encuentro la firma, murmuró, insatisfecha, y volvió a sentarse. Bueno, da igual. Cuando vuelva esa, ya la convenceré para que me la dé. Félix asintió en silencio y bebió un sorbo de té. En ese momento, el smartphone de mi suegra sonó. Ah, es Lara. Miró la pantalla y frunció un poco el ceño. ¿Qué pasa, mamá? Dice que aún faltan unos 2.000 euros por pagar de los detalles de la boda. Mi suegra suspiró y miró a Félix. Félix, lo siento, pero transfiere otros 2.000 euros de la cuenta de Adela. ¿Otra vez? Pero si movemos tanto dinero de golpe. Hazlo y punto. Total. ¿Qué más da 80.000 que 82.000? La insensible indiferencia de mi suegra me provocó una ira fría y silenciosa. Tratar el patrimonio de otra persona como si fuera su propio monedero. Para ellos, lo que mi padre me había dejado era, hasta el final, suyo. Félix, a regañadientes, se levantó. Cogió mi viejo smartphone del armario, lo puso sobre la mesa y empezó a manipularlo con dedos expertos. Observé a través de la pantalla los movimientos de sus dedos. Seguramente estaba abriendo la aplicación del banco e introduciendo la contraseña, pero justo después, sus dedos se quedaron paralizados en el aire. ¿Eh? Su voz resonó grave en el silencio del salón. ¿Qué pasa? Preguntó mi suegra, extrañada. Félix no respondió. Tecleaba la pantalla una y otra vez. Cada vez más nervioso. Qué raro. Da error. ¿No te habrás equivocado con la contraseña? No, es la misma de siempre. No puedo entrar en la cuenta. Su voz se iba volviendo cada vez más angustiada. Me sale un mensaje que dice, esta cuenta se encuentra actualmente bloqueada para operar. En ese instante, la sonrisa de suficiencia desapareció del rostro de mi suegra. Aún no entendían. No comprendían que, desde la lejana Tenerife, yo les estaba cerrando todos los caminos, como si les apretara el cuello con una soga invisible. Observando su desconcierto a través de la pantalla, bebí un sorbo de té helado. Esta batalla, que había comenzado con una pequeña extrañeza en la vida cotidiana, ya estaba avanzando silenciosamente bajo mi control. Solo quedaban unos pocos días de tregua hasta que descubrieran la verdad y se vieran acorralados en un lugar sin escapatoria. ¡Qué raro! No me deja entrar. La voz de Félix al otro lado de la pantalla era claramente temblorosa. Frente a la mesa del salón, se había quedado paralizado, con mi viejo smartphone en la mano. ¿Pero qué pasa? ¿Será un fallo del sistema del banco?, dijo mi suegra, aún sin comprender la situación, irritada. No, parece que la cuenta está congelada. ¿Congelada? Entonces, ¿qué hacemos con los 2.000 euros que faltan para los detalles? Mi suegra, aliviada por haber conseguido sacar los 80.000 euros, no parecía darse cuenta de la gravedad del asunto. Pero el rostro de Félix estaba pálido y seguía tocando la pantalla sin parar. Mamá, ¿y si Adela se ha dado cuenta y ha bloqueado la cuenta? No digas tonterías. Esa está ahora mismo de vacaciones en Tenerife.
respondió mi suegra, riéndose con desdén. No le va a llegar ninguna notificación y no va a mirar la libreta en pleno viaje. Pero, ¿y sí? Si fuera así, tú actúa con normalidad. Le enseñamos la factura de la reparación de la casa y ya está. Observando la confianza infundada de mi suegra, solté un suspiro helado. Aún no eran conscientes del lodazal en el que se habían metido. En ese momento, mi propio smartphone vibró de repente. Era una llamada de un número desconocido. Cerré momentáneamente la ventana de la cámara de vigilancia y respondí. Sí, soy Adela. Disculpe que la llame de repente. Soy Ignacio, el prometido de Lara. La voz que escuché era la de un joven que sonaba honesto y tranquilo. Sorprendida, me levanté del borde de la cama. Solo había intercambiado un saludo con él una vez, en la reunión familiar de hacía unos meses. Ignacio, ¿qué ocurre? Verá, acabamos de terminar la última reunión sobre la boda y quería agradecerle personalmente una cosa. ¿Agradecerme? Pregunté, sin entender a qué se refería. Sí. Su suegra me ha contado que usted ha sufragado íntegramente los gastos de nuestra boda con el dinero que le dejó su padre. Al oír esas palabras, mi corazón dio un vuelco. Muchas gracias. Gracias a su generosidad, hemos podido invitar a muchos más amigos de los que teníamos previstos. Al otro lado de la línea, su agradecimiento sonaba sincero. En mi cabeza, las piezas del puzzle que hasta ahora estaban desordenadas empezaron a encajar de una forma completamente nueva. La familia de mi marido no solo había robado mis ahorros, habían creado la bonita historia de que la esposa del hermano, por iniciativa propia, había pagado todos los gastos de cara a la familia del novio. Pero también me han dicho que, por culpa de ese esfuerzo, usted no se encontraba bien y ha tenido que irse a descansar, continuó Ignacio con voz apenada. Sí, me han dicho que por eso está ahora en Tenerife. Siento muchísimo que no pueda asistir a la ceremonia. Apreté la garganta para evitar que mi voz temblara. La razón por la que no me habían invitado a la boda no era porque fuera una presencia incómoda o por problemas de aforo. Si yo asistía a la boda y la familia del novio me daba las gracias por la generosa donación, se descubriría en el acto que habían robado el dinero. Por eso, bajo ningún concepto podían permitir que yo fuera a la boda. Para excluirme, habían inventado incluso la excusa de que estaba en Tenerife recuperándome de un problema de salud. No solo me habían tratado como a una apestada, sino que me habían utilizado, solo de nombre, como la donante de una farsa, para satisfacer su propia vanidad. Me miré en el reflejo del cristal de la ventana y respiré hondo para calmarme. Sería muy fácil contarle la verdad y arruinar la boda, pero eso daría a la familia de mi marido la oportunidad de decir que todo era un malentendido. Decidí no revelar la verdad y seguirles el juego. Sí, es que estaba un poco agotada, pero estoy descansando tranquilamente en Tenerife, no te preocupes. Me alegro. Cuando termine la boda, iremos Lara y yo a verla para agradecérselo en persona. Claro, os estaré esperando. Después de colgar, salí al balcón. El intenso sol de verano hacía brillar el mar azul. No me habían apartado del círculo familiar. Habían convertido mi persona en un patrocinador fantasma para extraer únicamente mi dinero. Su arrogancia y su maldad me produjeron, más que ira, un escalofrío. Volví a la habitación y llamé inmediatamente a la abogada Serrano. Señora letrada, he descubierto la verdadera razón por la que me excluyeron de la boda. Le conté todo lo que me acababa de decir Ignacio. Al otro lado de la línea, la abogada soltó un suspiro. Entiendo. Se trata de un encubrimiento extremadamente malicioso. Le han dicho a la familia política que usted donó el dinero por voluntad propia. Así, mientras mantenían las apariencias, usaron su dinero sin reparos. La voz de la abogada contenía una ira serena. Con esto, ya no podrán excusarse diciendo que solo lo tomaron prestado temporalmente. También le han mentido a la familia del novio. Este hecho será crucial cuando le comuniquemos la verdad al esposo de su cuñada. La abogada me indicó que guardara una captura de pantalla del historial de llamadas recibidas. Cuanto más grande sea su mentira, mayor será el colapso cuando se descubra la verdad. Por ahora, dejémosles que sigan nadando. Entendido. Lo registraré todo. Colgué y solté un profundo suspiro de alivio. Compartir la angustiosa verdad que llevaba sola con una profesional me había quitado un peso de encima. Esa tarde, recibí un breve mensaje de Félix en mi móvil. Adela, perdona la urgencia. Si te llama el prometido de Lara, ¿podrías decirle que últimamente no te encuentras bien y que estás en Tenerife recuperan herencia? Miré la pantalla y sonreí con frialdad. La familia de él es muy estricta con el protocolo, y si no es por un motivo de salud, quedaría mal. Por favor, hazlo por mantener las apariencias. La desfachatez de mi marido, que engañaba a su mujer, le robaba su patrimonio y además pretendía utilizarla en su red de mentiras. Él creía que si usaba la palabra apariencias,
Yo obedecería dócilmente. Mi suegra, Lara y también Félix. Lo que más temían era la opinión de los demás. Si para proteger su imagen de familia respetable me estaban sacrificando a mí, entonces yo destruiría de frente esas apariencias que tanto valoraban. Sin responder al mensaje de Félix, cerré la pantalla en silencio. En la lejana isla del sur, mi mente estaba más clara que nunca. El castillo de mentiras que habían construido estaba a punto de derrumbarse por su propio peso. Yo solo tenía que esperar tranquilamente ese día. El sol, tiñendo de rojo el cielo de Tenerife, se hundía lentamente en el mar. Sentada en el pequeño escritorio de la habitación del hotel, había abierto un cuaderno. En él, anotaba cronológicamente los acontecimientos de los últimos días. La noche en que mi marido buscaba mi viejo smartphone, el día en que recibí la notificación del banco sobre el nuevo terminal registrado y la transferencia de 80.000 euros de esa mañana, junto con el trámite de congelación de la cuenta. Estaba preparando todo para la conversación que tendría lugar en los próximos días. En ese momento, el smartphone que tenía sobre el escritorio vibró brevemente. En la pantalla apareció la notificación de un nuevo mensaje de Félix. Con una expresión impasible, abrí la pantalla. Adela, no te asustes. Quiero que leas esto con calma. El mensaje comenzaba con ese preámbulo tan falso. Verás, hace unos días me di cuenta de que la fachada de la casa tenía unas grietas terribles. Llamé a un técnico y me dijo que si no lo reparábamos de inmediato, habría humedades y la casa se estropearía. Quería consultártelo, pero no quería preocuparte durante tu viaje, así que decidí encargar la obra por mi cuenta. Mientras leía el texto, sentí una fría admiración que superaba el asombro. ¿De verdad creían que con esa mentira tan infantil podrían justificar el uso de 80.000 euros? El mensaje venía con una foto adjunta. Era la imagen de la factura falsa que mi suegra había encargado a un conocido. Toqué la imagen. La amplié a pantalla completa y la examiné al detalle. El destinatario era Félix, y el importe total era exactamente de 80.000 euros. Sin embargo, el documento tenía varias irregularidades. Para empezar, no había un desglose detallado de los costes de andamios, pintura impermeable, etc. Solo había un concepto vago: obra de reparación de fachada. Además, el sello de la empresa en la esquina inferior derecha era un sello barato, de esos que se ven en cualquier sitio. Un sello rojo, con los bordes borrosos, como los que venden en las tiendas de todo a 1 euro. Pero la contradicción más flagrante era la fecha de emisión de la factura. La fecha que figuraba era el domingo anterior a mi partida a Tenerife. Ese día, yo estuve todo el día en casa, doblando la ropa, limpiando. Fue el día en que Lara vino con sus catálogos para hablar de los detalles de la boda. Ni un solo técnico de fachadas pisó la casa. Además, busqué el nombre de la empresa que figuraba en la factura: Construcciones Pérez. Introduje la dirección en el buscador de mapas. Lo que apareció en la pantalla fue un solar abandonado y lleno de maleza detrás del supermercado local. Mi suegra había usado una dirección y un nombre inventados para crear ese papel. Si me vas a engañar, al menos podrías esforzarte un poco más, pensé. Me subestimaban hasta tal punto que me creían una mujer estúpida e ingenua. El mensaje de Félix continuaba así: como era una emergencia, he pagado desde tu cuenta. Por haber movido tanto dinero de golpe, parece que se ha activado una medida de seguridad del banco, y la cuenta está restringida. Cuando vuelvas, quiero que vayamos juntos a desbloquearla. Te prometo que te devolveré el dinero poco a poco. Él no sospechaba ni por un instante que yo me había dado cuenta del uso fraudulento y había congelado la cuenta por mi cuenta. De verdad creía que solo se había activado un sistema automático del banco. Anoté la nueva cronología en mi cuaderno y llamé a la abogada Serrano. Señora letrada, mi marido me acaba de enviar la foto de la factura falsa. Le informé detalladamente del contenido del mensaje y de las contradicciones de la factura. Al otro lado de la línea, la abogada emitió un sonido de asentimiento. Un autogol en toda regla. ¿Para nosotros es una prueba concluyente? Sí. No solo han usado el dinero sin su permiso, sino que además han falsificado un documento para intentar engañarla. La voz de la abogada transmitía la seguridad inquebrantable de una experta. Con esto, ya no podrán escudarse en que fue un simple préstamo entre familiares. ¿Le han contado una historia a la familia del novio y otra a usted? Mintiendo sobre el destino del dinero. Esa contradicción es la mejor arma para demostrar su mala fe. La abogada me dio las últimas indicaciones sobre cómo proceder a mi regreso. Ya hemos preparado el burofax con la reclamación de los 80.000 euros y el requerimiento de desalojo de la vivienda. Gracias. La casa está solo a su nombre, así que tiene todo el derecho a exigir que se marchen, ¿verdad? Por supuesto. Sea su marido o su suegra, no pueden vivir en la propiedad sin el permiso del propietario. Respiré hondo.
Le di las gracias a la abogada y colgué. La preparación legal estaba completamente lista. Por la noche, volví a abrir la cámara de vigilancia. En el salón estaban mi suegra, Félix y Lara. Mañana era la boda de Lara. Se alojarían en la suite del famoso hotel y estaban haciendo las maletas con alegría. Mañana es el gran día. Con los parientes contentos y todo perfecto. Será una boda maravillosa, decía mi suegra, acariciando con cariño el paquete que contenía su vestido nuevo. Menos mal que Adela no se ha enterado de nada, dijo Lara, aliviada. Félix sonrió con suficiencia. Le he enviado el mensaje de la reparación y ya lo ha leído. Si no dice nada, es que se lo ha creído. Sí, esa chica siempre ha sido muy dócil con lo que dice la familia, dijo mi suegra con un desprecio gélido en su voz. Para cuando termine la boda mañana, ella ya estará de vuelta en casa, dijo Félix con ligereza, mientras cerraba la cremallera de su maleta. Le compraré su tarta de almendras favorita de la pastelería de la estación. Con eso se le pasará el enfado. Al oír esas palabras a través de la pantalla, no pude evitar soltar una risa seca. Después de robar 80.000 euros y negar mi existencia, creía que con una tarta de unos pocos euros todo se solucionaría. La levedad de mi existencia para ellos quedaba patente en ese gesto. Bueno, vámonos al hotel. Con la voz emocionada de mi suegra, los tres apagaron la luz del salón y salieron. La pantalla se quedó en negro, mostrando solo la habitación silenciosa y vacía. Dejé el smartphone en el escritorio y cogí mi maleta. Mañana, ellos, rodeados de 300 invitados, vivirían el apogeo de sus vidas, llenándose de orgullo y vanidad en el centro de un banquete lujoso pagado con el dinero de otro. Y mañana por la noche, yo volvería a esa casa para poner fin a todo. Guardé en el fondo de mi bolso la escritura de la casa y la libreta de ahorros que mi padre me había dejado. Ya no sentía ira. La tristeza y la nostalgia se habían desvanecido hacía mucho tiempo. Solo quedaba la fría determinación de recuperar la dignidad que me habían pisoteado. Cerré bien la maleta con llave y apagué la luz de la habitación. Solo el sonido silencioso de las olas resonaba en la oscuridad de la noche, como esperando el desenlace de mañana. La última mañana en el hotel de Tenerife. El sonido rítmico de las olas mecía las ventanas. Salí al balcón y respiré hondo el aire con un ligero olor a sal. A mediodía de hoy, en la suite del famoso hotel, se celebraría la boda de Lara. Los 300 invitados, los cambios de vestido, los caros detalles de boda. Todo ese escenario estaba construido con los 80.000 euros que mi padre me había dejado. A estas horas, mi suegra estaría en el centro de los parientes, presumiendo del esplendor de Lara. Los familiares del novio le agradecerían la generosa donación y ella se sentiría satisfecha, manteniendo las apariencias como una respetable matriarca. Me terminé el café frío y volví a la habitación. Terminé de meter las últimas cosas en la maleta que tenía abierta sobre la cama. En lo más profundo, bien guardada, estaba la carpeta con la escritura de la casa y la libreta de ahorros. Lo que me habían arrebatado no era solo dinero. Eran los 11 años que había pasado intentando ser parte de una familia y el recuerdo de mi padre. Cerré la cremallera de la maleta y la aseguré con llave. No pensaba llorar ni gritar. Simplemente les haría pagar, con la ley y las pruebas en la mano, el precio de sus crímenes. En el avión de vuelta, mientras sobrevolaba el cielo del atardecer, comprobé la pantalla de mi móvil. Había un último mensaje de confirmación de la abogada Serrano. La preparación del burofax está completada. Podemos enviarlo en cualquier momento. Adjunto, venía el borrador de los documentos dirigidos a mi marido, Félix, y a mi suegra. La reclamación inmediata de los 80.000 euros. La exigencia de explicaciones por el uso no autorizado de la cuenta y el requerimiento de desalojo de la casa de mi propiedad exclusiva. El lenguaje legal, frío y contundente, me infundía una fuerza innegable. Le envié una breve respuesta a la abogada, proceda, por favor, y apagué la pantalla. Cuando el avión empezó a descender, vi a través de la ventanilla las luces de la ciudad donde vivía. A partir de hoy, esa casa se convertiría en mi fortaleza. Pasadas las 6 de la tarde, al bajar en la estación de mi barrio, el cielo ya estaba oscureciendo. Un viento tibio de finales de verano soplaba por la calle comercial. Mientras caminaba arrastrando la maleta, vi venir de frente a la señora Ramos con una bolsa de la compra. «Hombre, Adela, ¿ya has vuelto de Tenerife?», dijo, algo sorprendida al verme. «Sí, acabo de llegar. ¿Qué tal por allí? ¿Has descansado?». «Sí, gracias». Cuando respondí brevemente, la señora Ramos bajó la voz. «Por cierto, acabo de ver a tu marido por ahí». «¿A mi marido?». «Sí». Parecía muy apurado y estaba pálido como un muerto. La señora Ramos ladeó la cabeza, extrañada. La boda de Larita era hoy, ¿no? Me habían dicho que era una boda elegantísima con 300 invitados, así que pensaba que se quedaría a celebrarlo hasta tarde. Sus palabras me produjeron una ligera extrañeza.
Mi suegra y los demás habían dicho que se quedarían a dormir en la suite del hotel después de la ceremonia. Félix, naturalmente, debería estar disfrutando de una cena de lujo con su familia. Entonces, ¿por qué había vuelto tan pronto y con esa cara? A saber, igual ha tenido algún problema con tu suegra y los demás. Quizás esté cansado del trabajo. Bueno, me voy. Hice un ligero gesto de despedida a la señora Ramos y me dirigí a casa a paso ligero. La razón de la mala cara de Félix probablemente era que el peso de haber robado 80.000 euros se le estaba haciendo insoportable. Mi suegra se reía diciendo que con enseñarme la factura falsa bastaría, pero a medida que se acercaba el momento de verme cara a cara, su débil corazón estaría llegando a su límite. Al llegar frente a la casa, una tenue luz se filtraba por la ventana del salón. Antes de abrir la puerta del jardín, dejé la maleta a un lado de la acera. Saqué el móvil, abrí la aplicación de la cámara, encendí el flash y empecé a iluminar cada rincón de la fachada. En el mensaje de Félix ponía que había tenido que encargar una obra de emergencia por unas grietas terribles. Sin embargo, la fachada iluminada por el flash no tenía ni una sola grieta. Por supuesto, tampoco había rastro de andamios ni de pintura nueva. Era la misma pared vieja, pero bien cuidada, que yo había mantenido con mi sueldo durante 11 años. Tomé varias fotos de la fachada desde diferentes ángulos. Era la prueba física de que no se había realizado ninguna obra. Con la factura falsificada y estas fotos de la pared intacta, su mentira se derrumbaría por completo. Comprobé la pantalla del móvil y, satisfecha, lo guardé en el bolsillo. Saqué las llaves y abrí la puerta de entrada en silencio. Ya estoy en casa. Lo dije en un tono de voz normal a propósito. Desde el fondo del pasillo, desde el salón, oí unos pasos apresurados y nerviosos. Félix, que salió al pasillo, estaba, como había dicho la señora Ramos, terriblemente pálido. Tenía los ojos hundidos por el cansancio, y los labios le temblaban ligeramente. Hola, Adela. Su voz era extrañamente aguda. Sí, acabo de llegar. Cuando iba a quitarme los zapatos, Félix se abalanzó hacia mí. Te ayudo. Pesará mucho. Yo la llevo. Justo cuando su mano iba a tocar el asa de la maleta, se la aparté con un gesto frío. No te preocupes, puedo yo sola. Félix retiró la mano, asustado, y desvió la mirada, incómodo. Lo ignoré y entré en el salón arrastrando la maleta. El ambiente en el salón era pesado, tenso. No estaban ni mi suegra ni Lara. Seguramente, como estaba previsto, estarían pasando una noche de lujo en la suite del hotel. Sobre la mesa de centro, vi una gran bolsa de papel con el nombre del famoso hotel. Era uno de los detalles de la boda. Dentro debería haber la vajilla de lujo y el bizcocho que Lara y mi suegra habían elegido del catálogo. Sin embargo, en la superficie de la bolsa no estaba mi nombre por ninguna parte. Una de las bolsas que se habían repartido a los 300 invitados estaba ahí, tirada sobre la mesa, el despojo de una boda que me había excluido por completo. A su lado, había una pequeña caja de la pastelería de la estación, seguramente la tarta de almendras de la que había hablado por la cámara de vigilancia. La desfachatez de intentar tapar el robo de 80.000 euros con una tarta de unos pocos euros estaba contenida en esa caja. Dejé la maleta junto a la pared y me senté en silencio frente a la mesa de centro. Félix se sentó frente a mí y miró de reojo la caja de la tarta. Oye, Adela, ¿qué tal Tenerife? Intentaba desesperadamente mantener una conversación normal. El mar era precioso. He descansado mucho. Cuando respondí con calma, Félix esbozó una sonrisa forzada. Ah, qué bien. Te he comprado una tarta. Tu favorita, de almendras. Ahora no me apetece. Antes de eso, ¿y tu madre y los demás? Cuando le pregunté, Félix dio un respingo. Mamá y los otros se quedan a dormir en el hotel. Decían que estaban cansados. Ah, qué bien por ellos. No pregunté más, y me quedé mirándolo en silencio. Incapaz de soportar mi mirada directa, Félix fue bajando la vista hasta acabar con los ojos clavados en sus manos, que apretaba con fuerza sobre su regazo. En la habitación solo se oía el inquietante tic-tac del reloj. Esperé en silencio a que sacara el tema de la reparación de la fachada. Después de un largo y pesado silencio, Félix respiró hondo y, como si se hubiera armado de valor, levantó la vista. En su cara ya no había rastro de sonrisa forzada. Adela. La voz seca de mi marido cayó en el silencio del salón. Hay algo que tengo que contarte. Mientras él se preparaba para recitar un discurso lleno de mentiras, yo, sin inmutarme, le devolví la mirada a su rostro pálido. El viejo reloj de la pared del salón dio las 8 con un sonido sordo. Desde fuera, el calor pegajoso de la noche de verano se sentía a través del cristal. Yo seguía sentada frente a la mesa de centro, con la maleta junto a la pared. Enfrente, Félix mantenía la cabeza gacha, apretando las manos con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Sobre su frente, un sudor frío perlaba su piel.
En la habitación flotaba el olor dulzón y antinatural de la tarta de almendras que, supuestamente, había comprado en la pastelería de la estación. La desfachatez de intentar ocultar el robo de 80.000 euros con aquella tarta de pocos euros impregnaba el aire. Lo miré a la cara y esperé en silencio sus siguientes palabras. Adela. Tras un silencio opresivo, mi marido pronunció mi nombre con voz quebrada. El mensaje que te envié cuando estabas en Tenerife. ¿Lo viste? Sí, el mensaje con la foto sobre la reparación de la fachada, ¿no? Mi respuesta, tranquila y desprovista de emoción, pareció aliviarlo un poco. Seguramente interpretó mi calma como una señal de que su mentira había funcionado. Sí, verás. Justo después tuve que llamar a unos obreros de urgencia, empezó a recitar el guión que había preparado, sin dejar de observar mi reacción. Me dijeron que si no lo arreglábamos, habría humedades y la estructura de la casa se pudriría. Era muy urgente, así que tuve que transferir 80.000 euros desde tu cuenta. Siento mucho habértelo dicho a posteriori, de verdad. Su rostro mostraba a la perfección la actuación de un marido que, para no preocupar a su esposa, había tomado una decisión difícil. Mientras lo miraba, recordé nuestra boda, 11 años atrás. ¿A dónde se había ido la sonrisa sincera con la que me juró que nunca tocaría el dinero que mi padre me había dejado? El hombre que tenía delante era un desconocido que, después de robarme mi dinero, intentaba hacerse pasar por el salvador de la casa. Miré la caja de la tarta sobre la mesa y pregunté en voz baja. Las grietas de la fachada. ¿Dónde estaban exactamente? La pregunta inesperada lo pilló por sorpresa. Titubeó un instante, con la mirada perdida. En la pared trasera de la casa. Es una zona por la que no sueles pasar. Por eso no te habrás dado cuenta, pues acabo de revisar todas las paredes exteriores antes de entrar. Con la linterna del móvil he iluminado cada rincón y he hecho fotos. Saqué mi móvil del bolsillo, busqué las fotos y lo deslicé sobre la mesa. En la pantalla se veía la imagen de la pared trasera, intacta, que acababa de fotografiar. No hay ni una sola grieta, ni rastro de andamios, ni pintura nueva. Es la misma pared que he estado manteniendo con mi sueldo durante 11 años. La sangre desapareció del rostro de Félix. Bueno, es que eran unas grietas muy finas, especiales, que un profano no puede ver y la factura que me enviaste también tiene una fecha de emisión extraña. Antes de que pudiera seguir inventando excusas, empecé a rebatirle con hechos. La fecha es de un domingo, y ese día estuve todo el día en casa. El día que vino tu hermana con los catálogos de los detalles de boda. Tú, en ese momento, estabas buscando mi viejo smartphone delante del armario. Ni un solo técnico de fachadas pisó la casa. El sudor caía a gotas desde la frente de Félix hasta el suelo. Desesperado, buscaba una nueva vía de escape. Yo no estuve presente directamente, exclamó, empezando a echarle la culpa a su madre. Fue mamá la que llamó a un conocido suyo para que hiciera el presupuesto. Yo estaba muy ocupado con el trabajo. Tuve que fiarme de lo que me dijo ella. Entonces, ¿comprobaste la dirección de esa empresa? Cambié la pantalla de mi móvil para mostrarle el resultado de la búsqueda en el mapa. Busqué la dirección de la empresa que aparecía en la factura. Es un solar abandonado y lleno de maleza detrás del supermercado de la estación. Félix se quedó sin palabras, mirando fijamente la foto del solar. Tu madre usó una empresa fantasma para sacarme 80.000 euros. Y tú, sabiéndolo, me enviaste un mensaje falso. Mi voz fría resonó en el silencio del salón. Mi marido ya no podía ni articular una excusa. ¿Lo sabías desde el principio? Sí. A la mañana siguiente de llegar a Tenerife, recibí una notificación del banco por una transferencia de gran importe, dije, mirándolo fijamente a los ojos, y le revelé el dato definitivo. En tu mensaje decías que la cuenta se había restringido por una medida de seguridad del banco, pero no es verdad. Fui yo quien llamó al banco y congeló el resto de la cuenta. Félix levantó la vista, horrorizado, mirándome con incredulidad. La esposa a la que creía haber engañado por completo le había estado apretando el cuello desde la lejana Tenerife. Al darse cuenta, su rostro se desfiguró por el miedo y la confusión. Entonces, ¿cuál fue el verdadero destino de los 80.000 euros? Cuando le pregunté en voz baja, Félix, como si se rindiera, bajó la cabeza profundamente. La boda de Lara, confesó por fin. Los gastos de la boda de hoy superaron el presupuesto en 80.000 euros. Mi madre y mi hermana no podían pagarlo, así que tomé prestado de tu herencia. Prestado. Al oír esa palabra tan conveniente, no pude evitar reírme un poco. ¿Me lo preguntaste alguna vez? Mi pregunta hizo que Félix volviera a desviar la mirada. Sabía que si te lo consultaba te negarías. Había ciertos lujos que no se podían recortar para mantener las apariencias con la familia del novio. Y tú tenías el dinero que te dejó tu padre, ¿no?
Un dinero que llevaba ahí intacto. A pesar de ser el ladrón, su tono empezó a adquirir un matiz acusador. Pensé que, siendo una celebración familiar, podrías colaborar un poco. Por supuesto, pensaba devolvértelo. Mamá dijo que si te lo iba devolviendo poco a poco con mi paga extra, ni te darías cuenta. Así que porque tu madre te lo dijo, ¿me robaste el dinero sin decirme nada? Cuando le espeté eso con frialdad, Félix negó con la cabeza, nervioso. No lo robé, lo tomé prestado temporalmente. Somos familia. ¿Qué hay de malo en que nos ayudemos un poco? Para justificar su acto, intentó aferrarse a la palabra familia como un escudo. Su actitud era patética y miserable. Me excluyen de una boda familiar con 300 invitados y un banquete por todo lo alto, pero cuando tienen problemas, entonces sí soy familia, y me saquean mi patrimonio. Y yo ya sabía que, de cara a la familia del novio, habían creado la farsa de que yo había pagado todos los gastos. Para mí, que conocía esa verdad, la excusa de lo tomé prestado temporalmente era grotesca. No grité, no lo insulté, no le recriminé más. Simplemente, miré la bolsa de papel de los detalles de boda que estaba sobre la mesa. Dentro estaría el bizcocho de lujo que yo misma había ayudado a elegir, pero en ningún lugar de la bolsa estaba escrito mi nombre. La prueba de una boda que me había excluido por completo. Volví a mirar a mi marido a la cara y, con una leve sonrisa, le dije solo 2 palabras: devuélvemelo. Mi voz tranquila hizo que el rostro de Félix se contrajera. Ya te he dicho que ahora mismo no puedo. ¿De dónde quieres que saque 80.000 euros de repente? Hablaré con mi madre y con Lara para que ayuden, pero tendrás que esperar unos años. Y esta tarta, la he comprado para ti. Todavía se creía el amo y señor de la casa. Creía que si dejaba pasar el tiempo, yo, como siempre, aguantaría y lo perdonaría. Aparté la vista de él y miré mi maleta, en un rincón de la habitación. Luego, volví a mirarlo, y con una voz gélida, le dije una palabra más: vete. En ese instante, la sangre desapareció por completo del rostro de Félix. Se quedó con la boca abierta, paralizado, como si no pudiera comprender el significado de mi palabra. Vete. Esa breve palabra, repetida 2 veces, resonó fría y cortante en el silencio. Félix se quedó con la boca abierta, incapaz de procesar mi orden. Tras unos segundos de vacío, se levantó de un salto. «Vete. ¿Pero qué estupideces dices?», gritó, con el rostro enrojecido. «Esta es nuestra casa. ¿Cómo te atreves a echarme después de 11 años viviendo juntos? Es absurdo». Mi marido, creyéndose con la razón, pensaba que yo solo estaba teniendo una rabieta. Sin la más mínima alteración, abrí lentamente la cremallera de mi bolso. Saqué un sobre marrón y coloqué un documento sobre la mesa de centro. «Lee esto con atención». Félix, con el ceño fruncido, se inclinó para mirar el papel. La nota simple del registro de la propiedad. Exacto. ¿Qué nombre figura en el apartado de propietario? Su mirada se detuvo en seco en una esquina del documento. Aquí solo aparece mi nombre: Adela García. Esta casa me la dejó mi padre antes de casarnos. Es un bien privativo, y tú no tienes ni un céntimo de participación en ella. Pero hemos vivido juntos en esta casa todo este tiempo. El IBI, los gastos de la comunidad, las reparaciones del tejado, todo lo he pagado yo con mi sueldo. Lo miré directamente a los ojos. ¿Y por eso creíste que tenías derecho a hacer lo que quisieras? Me excluisteis de la boda familiar, pero para mi dinero sí erais familia. Félix, sin poder rebatir, apretó los labios con fuerza. Al ver que no podía ganar por la razón, recurrió a la táctica más cobarde. Yo me opuse al principio, gritó, agitando las manos y poniendo cara de víctima. Pero mamá insistió. Me dijo que si no lo hacía, arruinaría la vida de Lara. Yo estaba entre la espada y la pared, sufriendo por las dos. Se exculpaba, echándole toda la culpa a su madre y a su hermana, haciéndose pasar por una víctima atrapada. La imagen de mi marido, dispuesto a culpar a su propia madre para salvarse. Ante esa visión tan patética, le dije con frialdad: sufrir no justifica robar 80.000 euros de la cuenta de tu esposa. Fuiste tú quien, por voluntad propia, buscó mi viejo smartphone e introdujo la contraseña. Totalmente acorralado, Félix cogió su móvil, temblando. Que te lo explique mi madre. No es justo que me carguen a mí con todo. Como si huyera, llamó a su madre y activó el altavoz. Tras unos tonos, se oyó una voz alegre al otro lado. De fondo, una música clásica elegante, y el tintineo de copas. ¿Qué pasa, Félix? Justo íbamos a abrir el champán con Lara en la suite. Estaban a punto de brindar con mi dinero en una lujosa habitación de hotel. «Mamá, esto es un desastre». «Adela lo sabe todo», gritó Félix casi llorando. El ambiente al otro lado de la línea se congeló.
¿Eh? ¿De qué hablas? Sabe lo de los 80.000 euros. Ha congelado la cuenta y me ha dicho que me vaya de casa. Mi suegra guardó silencio unos segundos y luego gritó, histérica. Pásame a Adela ahora mismo. Me acerqué al móvil que estaba sobre la mesa y respondí con calma. Soy yo. La estoy escuchando. Adela, ¿cómo te atreves, siendo la esposa, a echar a tu marido de casa? ¿No tienes vergüenza? A pesar de haber cometido un acto delictivo, lo primero que salió de la boca de mi suegra fue la palabra vergüenza y las apariencias. ¿Y acaso no es vergonzoso que una suegra le robe los ahorros a su nuera? Le pregunté. Mi suegra se rió con desdén. Qué mal suena eso. Era tu herencia, ¿no? Es normal usarla para la familia. Tu padre seguro que está contento de haber ayudado. La forma en que interpretaba a su antojo hasta los sentimientos de mi difunto padre me provocó una ira silenciosa. Además, si hubieras colaborado más con los eventos familiares, no habríamos llegado a esto, continuó, echándome toda la culpa. ¿Que no he colaborado? Ayudé a Lara con los gastos de la universidad, la aconsejé cuando buscaba trabajo, hasta le acompañé a elegir el traje para conocer a vuestra familia, y a cambio ni siquiera me invitasteis a la boda. Mi suegra, sin el menor remordimiento, replicó con voz aguda. Es que nosotros también tenemos que mantener las apariencias. Si en una reunión familiar aparece una esposa tan sosa como tú, Lara se sentiría incómoda. No invitarte fue un acto de amabilidad por nuestra parte. Solté un suspiro seco ante esa lógica tan egoísta. ¿Amabilidad? No me parece que eso sea lo que se dice mientras se transfiere el dinero de mi cuenta al hotel de la boda. Eres de la familia, así que es normal que aguantes y te sacrifiques un poco, dijo, completamente a la defensiva, intentando mantener a la desesperada su autoridad de suegra. Cuando volvamos, más te vale haberte enfriado. Si le pides perdón a Félix, por esta vez, te perdonaré. Aún se creía la matriarca de la familia. Creía que, con un poco de tiempo, yo cedería, como siempre, y me olvidaría del dinero. Miré a Félix. Al ver la seguridad de su madre, su expresión se relajó un poco. Madre e hijo me subestimaban hasta el final. Respiré hondo y pronuncié las palabras que harían temblar los cimientos de su mundo. Soledad, hay algo que quiero preguntarle. ¿Qué? ¿Aún tienes quejas? Sobre la tablet que compartimos en el salón. Al oír esas palabras, el rostro de Félix se petrificó de nuevo. Si invitamos a Adela, seguro que pregunta de dónde ha salido el dinero. Por eso es mejor hacer la transferencia mientras está en Tenerife. Recité, palabra por palabra, el mensaje que había leído aquella noche. Dejasteis vuestro maravilloso plan por escrito en la tablet familiar. Al otro lado de la línea, oí cómo mi suegra contenía la respiración. Félix miraba la tablet, en un rincón del mueble de la televisión, con incredulidad. También estaba el comentario de Félix de que luego le voy devolviendo poco a poco con mi paga extra y ni se dará cuenta, ¿recuerda? Es la prueba irrefutable de que no fue un acto impulsivo, sino un robo premeditado. La voz de mi suegra empezó a temblar. Eso, era solo una conversación privada entre nosotros. El registro de esa conversación, junto con el registro del acceso no autorizado del banco, ya está en manos de la abogada Serrano. Y por supuesto, la factura falsa de la reparación de la fachada también. Al mencionar el nombre de la abogada, mi suegra gritó, fuera de sí. ¿Una abogada? ¿Cómo te atreves a meter a extraños en un problema familiar? Ten un poco de vergüenza. Quienes deberían tener vergüenza son ustedes, que han celebrado un banquete para 300 personas con el dinero de otra. Sin la más mínima emoción, les di mi sentencia. Mañana, cuando vuelvan, no habrá sitio para ustedes en esta casa. Espera, ¿de verdad piensas? Y además, Soledad, también le ha contado usted una gran mentira a la familia del novio, ¿verdad? Al soltar esa frase, mi suegra, al otro lado de la línea, enmudeció por completo. Sí, esa bonita mentira de que la esposa del hermano lo ha pagado todo. La música clásica que se oía de fondo era lo único que sonaba, hueca y extraña, en el silencio de la noche. En el salón solo quedaba la respiración agitada de Félix. El castillo de naipes llamado Apariencias, que tanto se habían esforzado por proteger, estaba a punto de derrumbarse. El otro lado de la línea se quedó en un silencio sepulcral. Soledad, ¿qué significa esto? Lo que se oyó a continuación no fue la voz aguda de mi suegra, sino la de un joven, ligeramente temblorosa. Era Ignacio, el prometido de Lara. Como mi suegra tenía el altavoz puesto, él, que estaba en la suite del hotel, había oído claramente mis palabras. Y, Ignacio, no es lo que parece. Ha sido un pequeño malentendido familiar. La voz de mi suegra, intentando arreglarlo a la desesperada, resonó en la lujosa habitación de hotel, donde, momentos antes, iban a brindar con champán. El ambiente elegante ya se había desvanecido.
Ignacio, interrumpiendo las excusas de mi suegra, me preguntó directamente a mí: «Señora Adela, acaba de decir que la historia de que nos lo había pagado todo es mentira, que el dinero era robado». Miré el smartphone sobre la mesa y respondí con voz clara y firme: «Sí. Mientras yo estaba en Tenerife, se retiraron 80.000 euros de mi cuenta sin mi permiso. El destinatario de la transferencia es la empresa que gestiona el hotel donde ustedes han celebrado hoy su magnífica boda». «¡Mentira! Adela, no digas sandeces por despecho», gritó Lara, histérica, al otro lado del teléfono. «Como no te invitamos a la boda, ahora quieres arruinárnosla». En cuanto se vio acorralada, intentó echarme la culpa a mí. Para ella, que había crecido mimada por su madre, mentir para protegerse era tan fácil como respirar. Sin alterar mi expresión, empecé a exponer los hechos que había preparado, uno por uno. «Lara, tú escribiste esto en la tablet familiar, ¿recuerdas? Si lo usamos sin que se entere, ¿no se enfadará cuando lo descubra? Total, con la herencia de mi cuñada, hay de sobra». Al otro lado del teléfono, oí claramente cómo Lara contenía la respiración. «Y eso no es todo. Vuestra madre también escribió. Si invitamos a Adela, seguro que pregunta de dónde ha salido el dinero. La verdadera razón por la que no me invitasteis no era porque fuera una presencia incómoda, ni por problemas de aforo. Era para ocultarles a Ignacio y a su familia que habíais robado el dinero». Lara, sin poder replicar, se quedó en silencio. Al verse confrontada con sus propias palabras, su mente, acostumbrada a pensar a su conveniencia, se había bloqueado. En ese momento Félix, sentado frente a mí, se puso a gritar al teléfono: «Mamá, esto no es lo que habíamos hablado». Incapaz de soportar que todas sus mentiras hubieran salido a la luz, empezó a echarle la culpa a su madre. «Tú dijiste que lo arreglarías todo. Por eso te dejé el móvil. Me aseguraste que la familia de Ignacio no se enteraría de nada». Esa fea transferencia de responsabilidad fue el testimonio final que selló su culpabilidad. Para salvarse, era capaz de vender a su propia madre. Ese era el verdadero rostro del hombre en el que yo había intentado creer durante 11 años. Al otro lado de la línea, Ignacio murmuró con voz rota por la desesperación: «¿Así que habéis robado el dinero de vuestra propia familia para agasajar a la mía? ¿Y se supone que debo convertir en el recuerdo de mi vida una boda celebrada con dinero sucio?» Ante su voz, llena de ira y tristeza, mi suegra finalmente mostró su verdadera cara y gritó: «¿Dinero sucio?». Era el dinero de la herencia familiar. Esa mujer es una egoísta que solo piensa en su carrera y no quiere darnos nietos. Ya que mi hijo la aguanta todos los días, ¿qué menos que aportar ese dinero para quedar bien con su familia? Esa era la fea verdad que se escondía detrás de la mujer que tanto se preocupaba por las apariencias. Mientras usaba la palabra familia, me veía como una simple posesión, un objeto útil, con una mentalidad anticuada de que el patrimonio de la esposa pertenece a la familia del marido. Intentaba justificar su propio crimen. Respiré hondo y saqué el sobre marrón que había preparado de mi maleta, dejándolo sobre la mesa. Era la carta descolorida que mi padre me había dejado antes de morir. «Soledad, usted siempre ha llamado a mis ahorros la herencia. Siempre ha creído que era dinero para usarlo en beneficio de la familia. Pero mi padre ya previó que esto podría pasar». Abrí la carta y leí en voz alta la frase que mi padre me había dejado: «Esta casa y estos ahorros no son para que aguantes nada. Son un escudo para protegerte a ti misma si alguna vez te quedas sola». Félix, con la boca abierta, miraba la vieja carta que sostenía en mis manos. Mi padre, para que una familia como la vuestra no me consumiera, lo dejó todo a mi nombre en exclusiva. Mi patrimonio no es una herencia para servirles a ustedes. Era mi última fortaleza para protegerme de su egoísmo. Les demostré lo estúpidas que habían sido sus acciones de los últimos días. Me excluisteis de la boda y me enviasteis a la lejana Tenerife. Creísteis que si me quitabais de en medio, podríais sacar el dinero de forma segura. Pero ese fue vuestro mayor error. Con una voz fría y tranquila, di la vuelta por completo a su percepción. Gracias a que me separasteis de los asuntos familiares, nadie me molestó. Pude congelar la cuenta con calma, consultar a una abogada y registrar todas vuestras mentiras. Fue precisamente porque me fui lejos que ellos se confiaron y dejaron pruebas irrefutables. Los mensajes de la tablet, la factura falsa, todo eran trampas que ellos mismos habían preparado. Creyendo que me estaban engañando, en realidad me estaban dando el tiempo y la distancia perfectos para descubrir la verdad. El burofax de la abogada Serrano ya ha sido enviado. Incluye la reclamación de los 80.000 euros, una notificación formal sobre el uso no autorizado de la cuenta, el requerimiento de desalojo de esta casa, que es de mi propiedad exclusiva, y el inicio de los trámites de divorcio. El rostro de Félix se descompuso en una mueca de desesperación. Se apoyó con las dos manos en el suelo y me miró como si viera un fantasma. «No,
Adela, somos marido y mujer, ¿no? Deje de fingir que somos un matrimonio solo cuando le conviene para robarme el dinero. Al otro lado del teléfono, se oyó la voz fría de Ignacio. Lara, Soledad, mañana mis padres y yo hablaremos formalmente de este asunto. Espera, Ignacio. Es un malentendido. Si hablamos, lo entenderás. Justo después del grito desesperado de mi suegra, la llamada se cortó. Un pitido monótono resonó en el silencio del salón. Las apariencias que tanto se habían esforzado por proteger, la forma de su familia, la boda decorada con vanidad, todo se había derrumbado con estrépito. A la mañana siguiente, el canto de las cigarras anunciaba otro día de calor sofocante. Sobre la mesa del salón seguían la caja de la tarta de almendras y la bolsa de los detalles de boda. Félix, que no había dormido en toda la noche, estaba acurrucado en un rincón del sofá, con la mirada perdida en la pared. Poco después de las 10, sonó el timbre. Al abrir me encontré a un cartero. Era el burofax del despacho de la abogada Serrano. Volví al salón, saqué los documentos del sobre y los puse delante de Félix. Es la notificación formal de la abogada. Léela. Con manos temblorosas, cogió los papeles y leyó las frías palabras que contenían. Reclamación inmediata de los 80.000 euros. Exigencia de una explicación detallada sobre el uso no autorizado de la cuenta. Inicio de los trámites de divorcio y notificación de desalojo de la casa antes del fin de semana. ¿De verdad quieres divorciarte?, me preguntó con ojos suplicantes. Hemos sido marido y mujer durante 11 años. ¿Vas a terminarlo todo con un simple papel? ¿Cómo se supone que confíe en alguien que me roba mis ahorros y falsifica una factura para engañarme? Mi voz tranquila lo dejó sin respuesta. Se limitó a bajar la vista hacia los documentos que tenía en la mano. Antes del mediodía, mi móvil sonó estridentemente. En la pantalla aparecía el nombre de Lara. Pensé en ignorar la llamada, pero decidí contestar una última vez. Adela, ¿a qué viene todo esto? La voz histérica de Lara me taladró el oído. Los padres de Ignacio nos han llamado al hotel esta mañana. Todos los parientes se han enterado de que el dinero era robado. En sus palabras no había ni rastro de arrepentimiento. Más que el robo de los ahorros, le indignaba que la familia de su prometido se hubiera enterado y ella hubiera quedado en evidencia. Su madre ha dicho que no reconoce una boda celebrada con ese dinero, incluso están hablando de anular el compromiso. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? ¿Querías arruinar mi boda, para la que tanto me he preparado? Escuché sus gritos en silencio. Cuando terminó, le respondí con voz lenta pero clara. Quien la ha arruinado no he sido yo. La voz llorosa de Lara se detuvo un instante al otro lado de la línea. Habéis sido vosotros, que habéis celebrado una boda que no podíais pagar con el dinero de otra. ¿Qué dices? Somos familia. Podrías haber ayudado un poco. Si para celebrar una boda tenéis que robar el patrimonio de otra persona, entonces desde el principio no teníais derecho a celebrarla. Dicho esto, colgué sin esperar su respuesta. Ignacio era un hombre honesto. Al conocer la vanidad de su familia política y cómo me habían tratado a mis espaldas, era evidente que sus padres se opondrían a ese matrimonio. La mentira que habían inventado para satisfacer su orgullo había acabado destruyendo el futuro de la propia Lara. Por la tarde, la puerta de entrada se abrió con violencia. Quien entró en el salón dando pisotones fue mi suegra. Ya no quedaba nada de la figura altiva que se dirigía al hotel el día anterior. Parecía haber envejecido varios años de la noche a la mañana, con los hombros caídos. Adela, me dijo con voz resentida. Mi hermana no para de llamarme desde esta mañana. Parece que los padres de Ignacio se lo han contado todo a nuestros parientes. Lo que más temía se había hecho realidad. Ayer, en la reunión familiar, había presumido orgullosa de que su nuera había pagado todos los gastos. La verdad, que esa bonita historia era en realidad el fruto del robo de los ahorros de su nuera, se habría extendido como la pólvora entre los familiares. Hasta la señora Ramos de la comunidad de vecinos estaba en la boda. Si se corre la voz por el barrio, no podré ni salir a la calle. Mi suegra, que valoraba las apariencias por encima de todo, había perdido por completo la confianza de su entorno por culpa de sus propias mentiras. No tenía intención de aguantar sus quejas, así que extendí la mano y le dije con calma: Soledad, devuélvame las llaves de esta casa y la tarjeta de la familia. ¿Eh? Esta casa es de mi propiedad exclusiva. A partir de ahora, le prohíbo la entrada sin mi permiso. Mi suegra torció el gesto, furiosa, pero como yo tenía una abogada, no podía oponerse. A regañadientes. Sacó las llaves de su bolso y me las entregó de mala gana. Tener una nuera tan fría como tú ha sido la desgracia de esta familia. Escupió esa última ofensa y se fue de la casa como si huyera. A partir de ahora,
Tendría que pagar el precio de sus actos bajo la mirada crítica de sus parientes y vecinos. Por la tarde, Félix estaba en el dormitorio haciendo su maleta. Irónicamente, era la misma que yo había llevado a Tenerife hasta ayer. Después de meter un par de trajes y algo de ropa, se plantó delante de mí en el salón. Adela, te juro que te devolveré los 80.000 euros, aunque tarde años. Sí, a través de la abogada Serrano, estableceremos legalmente un plan de pago mensual. Mi respuesta, puramente administrativa, hizo que me mirara con ojos suplicantes. ¿De verdad tengo que irme? Esta casa también ha sido mi hogar durante muchos años. Parecía que aún creía tener un lugar en esta casa. Aquí ya no hay sitio para ti, lo miré directamente a los ojos. Durante estos 11 años, has podido vivir aquí sin pagar alquiler gracias a que mi padre me dejó esta casa. Una persona que pisotea el recuerdo de mi padre y me excluye de su familia no tiene derecho a vivir en esta casa. Félix no pudo decir nada más y bajó los hombros, derrotado. Arrastró la maleta y se dirigió con paso pesado hacia la entrada. Antes de abrir la puerta, intentó girarse para mirarme, pero al sentir mi mirada fría, salió sin más. El sonido de la puerta al cerrarse resonó en la casa silenciosa. En el salón solo quedaban la caja de la tarta de almendras y la bolsa de los detalles de boda. Cogí la bolsa, y sin mirar su contenido, la tiré a la basura. La palabra familia que tanto valoraban. Para ellos, no era más que un conjuro para atarme y utilizarme a su antojo. Pero ese conjuro, ante la luz de la verdad, había perdido su poder y se había convertido en una cadena que los aprisionaba a ellos mismos. La suegra, que había perdido su vanidad y su reputación, la cuñada, que había perdido la confianza de su prometido como precio a su orgullo, y el marido, que había perdido a su esposa, y ahora cargaba con una enorme deuda y se veía expulsado de su casa. Ellos mismos, con sus propias manos, habían destruido lo que más valoraban. De pie, en el centro del salón ahora silencioso, respiré hondo. El aire se sentía completamente diferente, limpio, como si fuera de otro lugar. Sentí cómo la pesadez, ese lodo que se había aferrado a mi corazón durante tanto tiempo, se desmoronaba con estrépito. Entró septiembre y el viento de la mañana traía un ligero frescor. Abrí de par en par la ventana de la cocina y después de respirar hondo, empecé a moler café. El sonido agradable y rítmico llenó la casa silenciosa. Antes, a estas horas, estaría preparando a toda prisa un desayuno tradicional al gusto de mi suegra, planchando la camisa de mi marido, limpiando el salón antes de que mi suegra se levantara. Esa era mi rutina, mi deber para ser aceptada como parte de la familia. Pero ahora, si estoy en la cocina, es solo para prepararme una taza de café para mí. El aire de la casa, desde aquel día, se había vuelto increíblemente puro. Ya no tenía que temer los pasos de nadie, ni preocuparme por el mal humor de nadie. Serví el café en mi taza favorita, y en lugar de sentarme en la mesa de centro, me senté en una pequeña mesa de comedor nueva que había comprado. El aroma tostado llenó la habitación, trayendo una calma serena a mi corazón. Esta vieja casa se había convertido, por fin, en mi propio y seguro castillo. A las 9, después de tomarme mi tiempo, me arreglé y salí. Me dirigí al bufete de abogados Serrano, asociados, cerca de la estación. Cuando me acompañaron a la sala de reuniones, la abogada Serrano me recibió con una sonrisa amable. Señora García, todos los trámites se han completado satisfactoriamente. La abogada extendió varios documentos sobre la mesa y empezó a explicarme todo detalladamente. El acta de divorcio con Félix se había presentado en el juzgado la semana pasada y ya era oficial. En cuanto a los 80.000 euros que había retirado de mi cuenta sin permiso, se había redactado un documento notarial estableciendo un plan de pago legalmente vinculante. Cada mes se le descontaría una cantidad fija de su sueldo que se ingresaría directamente en mi cuenta. Si se retrasaba un solo pago, se podría proceder al embargo inmediato de sus bienes o de su sueldo. Se resistió hasta el final, pero con todas las pruebas que teníamos. No tenía escapatoria, dijo la abogada con una voz tranquilizadora. Le agradecí profundamente. Ha sido gracias a usted, señora letrada. Muchas gracias por todo. No, ha sido gracias a que usted, señora García, recopiló las pruebas con calma y mantuvo una actitud firme. No dejarse llevar por las emociones y seguir los pasos correctos fue la clave de la victoria. Mientras ordenaba los documentos, la abogada bajó un poco la voz. Me han llegado algunos rumores sobre la situación de su antigua familia. ¿Quiere saberlos? Asentí en silencio. Parece ser que su excuñada, Lara, ha roto oficialmente su compromiso con el señor Ignacio. El informe de la abogada era exactamente lo que esperaba. El hecho de que hubieran robado los ahorros de un familiar para pagar la boda enfureció a los padres de Ignacio. A pesar de la gran celebración,
El matrimonio no se llegó a inscribir y todo quedó en nada. Aunque los gastos de la boda se pagaron, la cancelación del nuevo piso, el envío de cartas de disculpa a los invitados y otros gastos han supuesto una carga económica considerable para la familia de su exmarido. Y mi ex-suegra también ha sido repudiada por todos sus parientes y, como la verdad se ha extendido por el vecindario, parece que ya no puede vivir en esa ciudad. Ellas, que valoraban las apariencias por encima de todo, y satisfacían su orgullo menospreciándome. La mentira que inventaron para proteger su vanidad acabó por arrebatárselo todo. Félix, por su parte, ahogado por la pensión compensatoria y la devolución de los 80.000 euros, vivía ahora modestamente en una habitación alquilada en un piso compartido de las afueras. El castigo que más temía, la pérdida de la confianza de los demás, se lo había buscado él mismo. Es el karma, supongo. Han destruido ellos mismos lo que más valoraban, murmuré, mirando el cielo azul por la ventana. Al oír sobre su destino, no sentí ni alegría ni satisfacción, solo la serena constatación de que todo había terminado se asentó en mi pecho. Ya no tenía ni la obligación ni la razón para involucrarme en sus vidas. Al salir del despacho, caminé por la calle comercial. Incluso si me cruzaba con la señora Ramos u otros vecinos, ya no bajaba la mirada. Adela, hola, qué buena cara tienes últimamente. Hola, gracias. Qué buen día hace hoy. Podía saludar con una sonrisa natural y caminar a mi propio ritmo. Entré en una floristería y compré unos bonitos lirios para la foto de mi padre. Sus pequeños pétalos de color azul violáceo anunciaban la llegada del otoño. Al llegar a casa, me quité los zapatos y entré en el pasillo. Ya estoy en casa, murmuré en voz baja, sin dirigirme a nadie. Nadie respondió, pero estaba bien así. Fui directamente a la estantería donde tenía su foto, y me senté delante. Coloqué los lirios recién comprados en un jarrón y encendí una vela nueva. Su suave parpadeo se fundió con el aire silencioso de la habitación. Mirando la cara sonriente de mi padre, le hablé en silencio. Papá, por fin estoy sola. La casa y los ahorros que mi padre me había dejado no eran, como decía mi suegra, una herencia para sacrificarme. Eran el escudo más fuerte que mi padre, con el esfuerzo de toda su vida, había preparado para que yo pudiera proteger mi propia dignidad. Aquella noche, si no hubiera tenido esta casa ni los ahorros, ¿qué habría sido de mí? Probablemente me habría aferrado a mi marido, aguantado las exigencias injustas de mi suegra y vivido reprimiéndome. El profundo amor de mi padre, de forma invisible, me había estado apoyando y protegiendo todo este tiempo. Muchas gracias. A partir de ahora, viviré para mí. Cuida de mí. El humo de la vela subía recto, como si asintiera en silencio a mi determinación. Salí de la habitación y volví a mirar la casa. Todo lo que habían usado mi suegra y los demás había sido desechado, y un viento fresco soplaba por el espacio ahora vacío. Empecé a pensar poco a poco en mi nueva vida. Seguiría trabajando como hasta ahora, como jefa de contabilidad, consolidando mi carrera. Los fines de semana podría hacer un pequeño jardín y cultivar flores de temporada, o irme sola a un balneario, o leer sin preocuparme por el tiempo los libros que tenía pendientes. Un tiempo solo para mí, sin ataduras, sin tener que preocuparme por la opinión de nadie. Durante 11 años, anhelé la forma de una familia y me esforcé desesperadamente por encajar. Creía que si me tragaba mis opiniones y aguantaba, algún día sería parte de una familia de verdad. Pero lo que ellos querían no era una familia, sino una herramienta que se moviera a su conveniencia. Salir de ahí requirió valor, pero ahora mi corazón estaba más libre que nunca. Cerré los ojos y recordé el principio de toda esta historia, como si fuera un pasado lejano. Aquel día, la voz jactanciosa de mi suegra resonando en el salón, la boda de la que solo yo fui excluida, y la notificación de la transferencia de 80.000 euros que recibí en el hotel de Tenerife. Todo fue una tragedia grotesca causada por su arrogancia y su vanidad. Mi cuñada celebró una boda por todo lo alto con 300 invitados, pero yo fui la única de la familia a la que no invitaron. No dije nada y me fui de viaje a Tenerife. Al volver, mi marido, con cara de culpa, confesó: la boda de mi hermana costó 80.000 euros, así que lo pagué con tu herencia. Yo no grité, sonreí y le dije 2 palabras: devuélvemelo, y vete. Mi marido, pálido, gritó que no podía, que esa era nuestra casa. Puse sobre la mesa la nota simple del registro. La casa, al igual que la cuenta con los 80.000 euros, eran bienes privativos que mi difunto padre me había dejado a mí. Mi marido no tenía ni un céntimo de participación. Además, en los mensajes familiares se leía: si invitamos a Adela, seguro que pregunta de dónde ha salido el dinero. Mejor pagarlo mientras está en Tenerife. Me excluían como familia, pero mi dinero sí lo trataban como si fuera de la familia. Aquel día, lo que intenté recuperar no fueron solo 80.000 euros,
Fue el recuerdo de mi padre y mi propia vida, que me habían sido arrebatados bajo el escudo de la palabra familia.